Creo que todos traemos nuestras cargas semanales, nuestros pesares, nuestro cansancio. Pero aquí es donde nos rejuvenecemos y retomamos fuerza en el Señor. Amén. Vamos a entregar nuestro servicio y vamos a empezar haciendo nuestra declaración de fe. Y vamos a empezar con el Shema. Amén. Así que nos giramos hacia el este. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Elohim fuerte, Elohim honorable. A ti, Padre Santo, nos acercamos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, para, Señor, honrarte con todo nuestro corazón, celebrarte a ti, Padre, en tu día santo. Nosotros regocijarnos y deleitarnos en este llamado que nos has hecho, Padre, para venir a la asamblea en el día que tú nos has convocado. Padre, recibe nuestra oración en este día y permítenos, Padre, que mientras nosotros nos elevamos y nos acercamos a ti en obediencia, en humildad y en amor, no siendo soberbios, sabiendo, Padre Santo, que aún nos falta mucho camino, Padre, venimos, Señor, pero regocijados. Por favor, recibe nuestra oración en esta tarde. No nos pagues y no nos juzgues según nuestra maldad. Júzganos según tu misericordia, la cual es eterna y es más grande que los cielos. Permítenos, Padre Santo, en este día disfrutar de tu presencia y poder escuchar tu palabra, y que nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que podamos crecer, acercarnos más a ti, Padre Santo. Ven y regocíjate con nosotros mientras te cantamos, Padre. Que tu presencia sea moviéndose en este lugar, Padre, transformando nuestras vidas, transformando las vidas que necesitamos cambiar, Padre, haciendo milagros y prodigios en medio de nosotros, pues hemos venido a regocijarnos contigo, Padre. Por favor, visítanos, Padre, en esta tarde. Señor, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia de nosotros, de la gente que está hoy en asedio de guerra, Padre Santo, de Israel, sus habitantes, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Protégelos y cuídalos, Padre, y envía pronto al Mesías para que sea tu justicia reinando en medio de nosotros. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shabbat Shalom. Gracias por estar aquí en esta tarde. Qué bueno que llegaron. Espero que se regocijen. Ok, adelante. Buenas tardes, hermanos. Le queremos dar las gracias por estar aquí para celebrar el Shabbat. En Hebreo capítulo 10 habla de que debemos exhortarnos los unos con los otros en mejores trabajos. Y el día en donde hacemos eso es en el Shabbat, right?
Estamos aquí siempre cuando estábamos en la iglesia, estábamos en los otros grupos religiosos donde nosotros venimos. Siempre teníamos esa pregunta: ¿por qué la iglesia del primer siglo era tan poderosa? ¿Y por qué el Espíritu de Dios se manifestaba en ella de una forma tan especial? ¿Por qué eso cesó o no se ve tan frecuentemente? Y la respuesta es que la iglesia del primer siglo seguía la Torá. Seguía la Torá. Entonces nosotros estamos aquí reunidos para honrar a nuestro rey de la forma que él quiere que sea honrado. O sea, no estamos cogiendo opiniones de hombres, estamos expresando nuestro amor hacia él a través de la obediencia. We are here to express our Lord, the love that we feel through obeying his Torah. Because in the context of Hebrew, you cannot express love unless you obey. All right? So, por eso estamos aquí. Oremos, hermano. Bendito eres, Yahweh, Rey del universo, Creador del cielo y la tierra. Venimos ante usted, Señor, reconociendo, Señor, que venimos solamente por los méritos de su Hijo Yeshua, el cual murió en el madero y abrió la oportunidad de nosotros poder acercarnos a usted a través del convenio de Abraham. Bendito Rey, alabado sea su nombre sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre porque usted es justo, usted es misericordioso, usted es bondadoso, Señor, y usted es recto. Bendito Rey, perdone, Señor, si en nuestra expresión de adoración a usted cometemos errores que hemos heredado de nuestros padres, Señor Padre. Pero le pedimos que bajo su misericordia y su bondad usted, Señor, toque nuestros corazones y que ignore esas cosas que son erróneas, Señor, y que podamos expresar, Señor, nuestra adoración a usted. Le pedimos, Padre, que usted nos abra en nuestros corazones y a entendimiento para entender la Torá cada día mejor, de tal forma que podamos obedecer el mandamiento y agradecerle a usted su sacrificio, Señor, y su bondad a través de nuestras acciones. Le pedimos por este pueblo, Señor. Venimos como un pueblo de Israel, Señor, y venimos, Señor, en humildad, reconociendo que usted es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y le pedimos que en el nombre de Yeshua, Señor, usted acepte esta adoración como un olor grato hacia usted, Señor Padre. Le pido que usted unja a nuestro pastor y le dé la sabiduría que él necesita para enseñar, Señor, la porción bíblica, y que nuestros corazones estén abiertos, Señor, a la enseñanza. Todo esto se lo pedimos en el bello y precioso nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Exaltado eres, exaltado en lo alto, eres exaltado. Grande es el Señor, las naciones cantarán. Exaltado, eres exaltado. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo: Santo es Él. Bendiciones, honor, poder y gloria
diciendo, santo es Él, santo es Él. Exaltado, eres exaltado. En lo alto eres exaltado. Grande es el Señor, las naciones cantarán. Exaltado, eres exaltado. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo, santo es Él. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo, santo es Él, santo es Él. Santo es Él, Yahweh, tu nombre santo es, Yahweh, tu nombre santo es, Yahweh, tu nombre santo es, Yahweh, tu nombre santo es. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo, santo es Él. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo, santo es Él, santo es Él. Yahweh,
nombre es santo. Aleluya. Que no permita que una música le limite a usted, que si la música se detiene, usted tenga que detenerse. La música está para ayudarle, pero usted es el que viene a entregar la adoración. Es algo personal suyo, entregarle la honra al Padre, la bendición, su canto. Aquí no estamos nosotros para cantar, somos solamente ayudándoles para que ustedes también entreguen su canto a Dios. Amén, aleluya. Y ahora nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar porque somos un pueblo alegre. No estamos acá con tristeza, aunque a veces llevamos tristeza porque es parte de la vida, pero ahora vamos a cantar y nos vamos a alegrar. Amén, pastor. Vamos con las palmitas bien fuertes. Eso. Dice, hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Yahweh. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Yahweh, se exalta al pequeño, por causa de él yo me humillaré. Remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Yahweh. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Dice, así es Yahweh, que exalta al pequeño, por causa de él yo me humillaré. Remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Eso es todo el mundo. Remolineando, remolineando, vamos, me humillaré por causa de Yahweh. Lara, Lara. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Yahweh. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Yahweh, que exalta al pequeño, por causa de él yo me humillaré. Dice, remolineando, remolineando. Vamos, regocíjate, pueblo. A Yahweh, remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Duro. Remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Otra vez dice, remolineando, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, remolineando, me humillaré por causa de Yahweh. Lara, 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 Lara. Dice, Lara, 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 vamos, sigue esas palmitas bien fuertes, pueblo. Con alegría, aleluya. Eso, aleluya. Dice,
Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Eso, aleluya. Grandes son sus maravillas, oh moradora. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, al Señor alabaré. Otra vez, oh moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión. Grandes son sus maravillas. Otra vez, grandes son sus maravillas. Grande es Yahweh, digno de alabar. Que se oiga tu voz. Grande es Yahweh, digno de alabar. Duro. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Bien duro, vamos. Tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Otra vez bien duro. Tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Una vez más. Tú eres grande, Yahweh. Grande. Empezamos, vamos, dice. Oh moradora de Sión. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh. Dice, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Que se oiga tu voz, dice, oh moradora De Sión, alaba a Yahweh. Eso. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión. Alaba a Yahweh. Grandes son. Maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia al Señor alabaré. Oh moradora de Sión. Alaba a Yahweh. Grandes son. Maravillas. Oh moradora de Sión, alabra a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Yahweh. Claro que sí. Digno de alabar. Grande es Yahweh. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Yahweh. Grande es tu nombre. ¡Duro, vamos! Tú eres grande, Yahweh. Grande es tu nombre. Todo el mundo duro, vamos. Tú eres grande, Yahweh. Grande es tu nombre. Una vez más dice. Tú eres grande, Yahweh. Grande es tu nombre. Regocijaos, alegraos en el Señor, amén. Estamos acá para alegrarnos. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta para el Señor, amén. Yo no tuve la oportunidad porque crecí en una casa pastoral, pero yo sé que muchos de ustedes, cuando iban a la fiesta, cuando estaban en el otro lugar, lo pasaban bien hasta la tarde, la noche, al otro día, no les importaba la hora. Y ahora venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora.
grande y fiel en nuestro Dios. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Maravilloso es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca
Dios tiene el poder. Él es la roca inmovible. Él todo lo puede hacer. Si tan solo pudiésemos creer, eso es todo lo que Él busca. Que podamos creer que Él lo puede hacer. En esta tarde, Señor, te exaltamos, mi Rey. Y te damos gracias porque has hecho un camino para que pudiésemos volver a ti, Señor. Te agradecemos por Yeshua, nuestro Mesías. Te agradecemos, Padre, porque Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino por el cual podemos venir a ti. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que puedas inclinar tu oído al clamor de tu pueblo y que puedas recibir, Señor, la alabanza que sale de lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Hoy reconocemos tu soberanía sobre nosotros y reconocemos que sin Yeshua no tenemos acceso para venir a ti. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es la gracia que nos redimió. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy ante ti, Señor. Envuélvenos con manos hacia ti. Queremos declarar, eres magnífico.
al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar al Señor magnífico. El cielo derramó su amor, y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar al Señor magnífico, al Señor magnífico, al Señor magnífico. Te damos gracias, oh Eterno. Te exaltamos, mi Rey, porque realmente tú has sido más que bueno con tu pueblo. Tu misericordia una vez más nos ha alcanzado. Y hoy volvemos a recordar que eres el Elohim magnífico, el único y el verdadero, el soberano de todo el universo. Gracias te damos, Señor, porque a través de Yeshua tenemos acceso directo a ti. Gracias porque eres el Rey, el juez justo de toda la tierra. Gracias, Señor, porque si alguna petición tenemos, si alguna causa tenemos que presentar, hermoso saber que hay alguien que nos representa delante de ti. Hermoso saber que hay un abogado. Hermoso saber que hay un espíritu que nos guía a toda la verdad. Es hermoso saber que tu trono está cimentado sobre justicia y rectitud. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te pedimos, oh Eterno, que el resto de este servicio, las horas que hemos de compartir juntos en comunidad, tu Ruach pueda hacer en cada uno de nosotros tu perfecta voluntad. Que en la medida que vamos alineando nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, nuestros pensamientos a tu palabra, podremos caminar y experimentar el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias por esta honra que tú nos permites, Señor, de poder congregarnos en el Shabbat y juntos exaltar tu nombre a una sola voz. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén. Vamos a pasar la ofrenda. A ver qué guarde los niños. Ahí viene Benjamin. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. En unidad, en unidad. puestos en pie y orar por las ofrendas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque hoy podemos estar aquí levantando alabanzas a ti que mereces honra y gloria por siempre. En esta hora te presentamos estas ofrendas que trajimos el día de hoy, Padre eterno, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que lo traemos como retribución ante tu presencia, eterno Rey. Esperamos
pero para tu favor y el nuestro, Yahweh. Ayúdanos, por favor, a ministrar nuestras finanzas, que de esa manera también honremos tu nombre, oh Yahweh. Gracias te damos. Por favor, permítenos abrir los ojos de nuestro corazón e identificar las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros allegados, de nuestros familiares que en nuestros respectivos países se encuentran. Te pedimos que tu mano no se aparte de ellos, Padre eterno, que los bendiga, que los prosperes, oh eterno Rey. Por todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua. Amén, amén. Gracias, Benji. Amén, amén. Está muy fuerte. Carlitos, si lo puedo bajar mucho, está muy fuerte acá. Y ahora que pasen los niños. Lo digo los bajitos porque... Pero bueno. Ok, vamos a ver que todos los niños que pasen adelante. Vamos a esperar que pasen todos los niños. Ya vienen todos. Mire qué lindo el grupo. Mira qué ramillete de flores. Qué bendición. Usted tiene que pensar que esto es una bendición. Tener niños en una congregación es una bendición. Mira ella cómo está. Amén. ¿Están todos? Ahí viene. Recién llegada, adquirida desde fábrica con nosotros. ¿Están todos? Ok. Pero antes de orar por los niños, ellos van a orar el Shema. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén, amén. Y ahora usted extienda su mano por los niños. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de misericordia, de bondad infinita. Señor, tú que permite que podamos tener este hermoso ramillete de niños en nuestra iglesia. Sabemos, Señor, que ellos son bendición para nosotros y para la iglesia en general. Señor, bendice sus vidas, guárdalos en la escuela, donde ellos estén, que sean protegidos de todas las cosas que ahora están, Señor, sucediendo, de lo que están enseñando y cosas así, Señor. Que tú pongas en sus corazones, Señor, esa protección. Que ellos puedan solamente absorber las cosas que necesitan, las necesarias y las que agradan a ti, Señor. Bendice sus vidas, guárdalo también a sus padres, dale sabiduría y conocimiento. Y los que están en casa, que no han podido venir, quizás porque están enfermos o cualquier otra cosa, Señor, sé llevando tu bendición hacia ellos, a sus hogares, Señor. Bendícelos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y ahí se va la mitad de la iglesia. Y con ustedes, por ahí debe estar nuestro... ¿Pastora, usted primero? Oh, mi micrófono lo dejé atrás. Está bien. ¿Dónde está mi micrófono? Yo misma se lo di a Carlos. Shabbat Shalom. Eso pasa. Hasta las mejores familias, eso pasa. Bueno, saludamos nuevamente a todos los que nos sintonizan a través de cualquiera que sea los medios en que estamos, no sé, Teshuvah, Facebook, YouTube, la aplicación, no sé, usted sabrá. Le damos un saludo desde Davenport, Florida, y también saludamos nuevamente a los padres de Dali. Me acuerdo de Migdalia, perdón. Edgardo, por lo menos no le dije Magali, Migdalia y Edgardo. Así es que le damos las gracias por visitar nuevamente y también a los amigos desde Chile, están acá. Pensé que un abrazo, Carlos y su esposa. Y por ahí veo a una gran señora de mi corazón, que yo le digo terremoto porque ella llega y con su sonrisa estremece el lugar. Noraima, qué bueno que estás en la casa una vez más. Y no, hoy creo que no nos visita nadie fuera de los que ya han estado, así es que muchas gracias. Recuerde, ¿cuántos pudieron ver en la enseñanza del martes sobre cómo set up Betsy? I got it. Cómo preparar su mesa para la Pascua. ¿Alguien lo pudo ver aquí? ¿Alguien sí? Chévere. Es la primera vez que hacemos algo así es que
Esperamos que haya sido de bendición. Nuestra hermana Florencia y Magda tuvieron a bien preparar la mesa y la decoración bien bonita. Un aplauso para ellas por su trabajo. Y también había un equipo de trabajo aquí moviendo las cámaras y haciendo las cosas. Asaj, Pablo, Marian y Marcela, que también cocinaron para poder comer esa noche un poquito. Darle una idea de lo que debe ser la cena de Pascua. Recuerde que la cena de Pascua como congregación la haremos este año cada quien en su hogar, para que te pase usted por esa experiencia de preparar la mesa, de poder tener ese tiempo con su familia. Es hermoso hacerlo como congregación. Créame que lo extrañamos. Es muy hermoso, pero también vemos que cuando lo hacemos como congregación se sale de control el poder compartir la historia del pueblo de Israel como debe ser, compartir con nuestros hijos, nuestra familia, porque ya entonces no somos esa familia inmediata, sino somos esta gran comunidad que queremos estar todos pendientes unos de los otros y perdemos la esencia de lo que es esta cita divina que el Padre nos dio, como lo es la Pascua. Esperamos que haya sido de bendición. Si tiene alguna duda, por favor, no se vaya por ahí con la duda a preguntarle a Raimundo y todo el mundo, porque la duda se la creamos nosotros, si fuera el caso. Pregúntenos. Recuerden que era la primera vez que lo hacíamos así, de esa manera. Hicimos todo lo posible por cubrir las bases de tantas preguntas que hemos recibido, pero siempre se nos puede quedar alguna. Así es que si algo no entendió, si lo confundió, déjenos saber. Y si entendió todo y nada le confundió, también déjenos saber, porque así sabemos ya qué cosas podemos hacer, qué no debemos hacer, etcétera, etcétera. Recuerden las mujeres, Mujer de Valor, todos los sábados a las 11 de la mañana nos conectamos a través de la plataforma de Zoom, y los caballeros también, pero lo hacen presencial. Ellos vienen acá y también se conectan a través de Zoom. ¿Qué más me falta? En el lobby, en el pasillo, tomé tiempito para leer. Pudimos arreglar, ¿verdad?, nuevamente todos los ministerios que hay en esta congregación. Usted se sorprenderá de los equipos de trabajo que hay aquí, y a lo mejor usted no sabía que existe un X o Y ministerio, pero ahí, si usted toma un tiempito y va al pasillo, lo va a poder ver. Está en el bulletin board, está en la pizarrita allí, y usted va a poder ver los ministerios que hay aquí, quién es el líder de cada ministerio, y con el número de teléfono donde usted puede comunicarse para, si usted dice, mira, yo soy bueno ayudando en el necesitado, o yo soy bueno en esto otro, y ahí está, pues usted se une, porque necesitamos gente para trabajar. Hay mucho, mucho que hacer. Y como dice la mies es mucha y poco los obreros, necesitamos gente. ¿Qué puede pasar? Que usted vea lo que hay allí y de repente diga, yo no veo tal cosa, y yo soy buena o yo soy buena en tal cosa. Ahí está el líder. Usted se acerca a nosotros y dice, mira, no veo tal cosa. ¿Ustedes hacen eso? ¿No lo hacen? Me gustaría que consideraran y vamos a la obra, porque el trabajo de una comunidad requiere de una comunidad, que podamos hacerlo. Nuestros hermanos Cristian y Karina ya les queda un día más. Isabela yo creo que está, que no cabe. Ya salen mañana de Argentina, llegan acá el lunes, así es que extremadamente agradecidos. Hoy me enviaron fotos, hoy le entregaron a los niños las ropas, zapatos que se les compró, sobre todo aquellos que pudieron identificar en este tiempo que son extremadamente pobres, que sus padres no les pueden proveer, y gracias al Eterno hoy estaban con una sonrisa de oreja a oreja, con sus zapatos nuevos, con la ropa que se le dio. Hermoso la obra que se está haciendo allá. Como compartimos esta mañana, no dejemos de orar por nuestros hermanos en Argentina. Resulta que hay un grupo más grande del que pensamos. Lo que pasa es que están esparcidos, son argentinas bien grandes y están en diferentes partes. Así que se ha creado un grupo de todos los que nos han dicho, nosotros somos Casa de Israel Yará. Nosotros somos Casa de Israel Yará. Los venimos siguiendo hace 3 años, 2 años, 4 años. Esa es nuestra congregación. Así es que se hizo un grupo con todos los que están en Argentina, que nos han hecho ¿verdad? Nos han hecho saber que son de esta congregación, para que ver si de alguna manera nos podemos unir, aunque sea para alguna de las fiestas en algún punto. Yo nunca he ido a Argentina, pero ya se creó ese grupo y ahí ya se están comunicando. Así que un aplauso, Casa de Israel Yará en Argentina. Qué lindo saber que hay familias que se identifican con nosotros a la distancia. ¡Wow!
¿Quién iba a pensar algo así? Así es que el Señor nos ayude. Marta dice, yo estoy lista, yo quiero que me envíen. Hay gente que tiene eso en su corazón. Ir y hacer misiones. Necesitamos ver cómo vamos a continuar lo que el Señor ya comenzó ya mucho tiempo y nosotros no estábamos conscientes que había crecido de esa manera. Así es que el Señor nos dirija como comunidad, congregación, para saber cómo vamos a seguir ayudándolos, cómo podemos alcanzarlos y cómo ellos allá también puedan hacer la diferencia. Siéntase orgulloso de que el Eterno está levantando su pueblo, está llamando de los 4 confines de la tierra. Y hay gente que está diciendo, heme aquí, aquí estoy, Señor. Hay algo más, hay algo más. Y los tiempos que nos han tocado vivir, que muchos decimos no son fáciles, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos empezar a decir, qué maravilloso que si estamos vivos para este tiempo es porque el Padre nos ha capacitado para enfrentar lo que tengamos que enfrentar? Si no, no hubiésemos nacido para este tiempo. Así es que, Linel, misma te lo digo, qué maravilloso que el Señor te ha permitido estar en este tiempo para esta generación, porque así te ha capacitado el Eterno. Hay que hablarnos, hay que decirnos, porque las malas noticias son demasiadas y con facilidad podemos olvidar en la esencia, el enfoque, la misión hacia donde el Eterno, no nosotros, el Padre, nos está llevando como comunidad, como su pueblo, como el cuerpo del Mesías. Así es que vamos a ponernos las pilas, como dicen, y vamos a ver dónde en el cuerpo del Mesías me toca estar para que el pie camine para acá y el otro también, no uno para adelante y uno para atrás, porque si no nos vamos a mover. Así es que le damos gracias al Señor por todas las cosas maravillosas que Él está haciendo. Último y principal, el 15 de abril es la Pascua, cada quien en su casa. Recuerde que es Shabbat y Shabbat. Al caer el sol es el Shabbat de Pascua y luego cae justamente en Shabbat. Así es que cae en el Shabbat. Al otro día tenemos servicio como siempre acá en la congregación, pero ese viernes usted lo va a hacer en su casa con su familia y aquellas personas que no son muchos y están cerquita y se pueden unir perfectamente en orden para que no pase la Pascua solo. Creo que he cubierto lo que tenía que cubrir, así es que un aplauso a mi amado esposo, el pastor Gabriel Paredes. Bienvenidos nuevamente a Casa de Israel Yará. Gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cuándo tú te vas? El próximo viernes, que este es el último servicio aquí con nosotros. Vamos a orar por ti ahorita y te vamos a enviar. No te vas, te vamos a enviar. Que vas con una misión, ¿verdad, Pedrito? Carlos va con una misión. Bueno, gracias por estar aquí. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Noraima. Jorge lo llevó a comer la otra vez y les cubrió. Ya usted entiende ahora lo que es el sacrificio, ¿no? Qué bueno que están aquí. ¿Ustedes regresan pronto también? ¿Cuándo se van? El próximo. Bueno, también los enviamos con buenas noticias para allá. Espero que se hayan llevado una buena impresión, al menos de nosotros. Bueno, qué bueno que están aquí. Vamos a hablar rapidito. Hoy espero no estar mucho tiempo. Hoy no los voy a aguantar mucho tiempo. Ya cambió la hora y vamos a tener tiempo ahorita de conversar y hablar un poquito más tarde. Cuando terminemos el servicio vamos a terminar a las 6 de la tarde y a despedir a la gente de los países que nos están viendo. La gente de Argentina y en Colombia también hay un grupo de personas, y en Venezuela, gente que se identifica con Casa de Israel Yará y se están preparando. Y nosotros, si el Padre nos enseña, nos dirige cómo hacerlo, nosotros queremos enviar gente a esos lugares para que asienten, para que, ¿cómo se dice? Solidifiquen a Casa de Israel Yará en esos lugares. Hoy, después que terminamos el servicio terminamos el servicio en la mañana, me fui para mi casa y se me olvidó llevarme a Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? ¿Está afuera? Ah, míralo ahí.
Se me olvidó llevarme a Mauricio. No me acordaba que tenía que llevarme. Pero llegué a casa y después de almorzar me tomé un momento, me fui tranquilamente al baño, me fui a lavar los dientes y mientras me estoy lavando los dientes, el padre me mostró algo acerca de la congregación. Porque yo no sé si a usted le pasa eso, que de repente usted hace sus labores comunes y cuando se encuentra haciendo algo que es bien común, por ejemplo, va a entrar al baño a lavarse los dientes, yo espero, ¿verdad?, que sea algo común. Pero que sí, ¿verdad? Pero es como que es algo automático. Y a mí me pasa mucho que cuando estoy haciendo algo que ya es un hábito, mi mente no se queda en que me estoy lavando los dientes o nada, sino que mi mente empieza... Pues hoy, mientras estuve en ese momento en casa, fueron quizá unos 3 minutos que yo entré al baño y me estoy lavando los dientes y empecé a orar y a pedirle al Padre, Padre, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Porque yo necesito verificar contigo que vamos en buen camino, que Casa Israel Yará va en buen camino. Esta mañana, mientras conversamos con los caballeros, hay todavía muchas cosas que dentro de mí estaban hirviendo, como en ebullición. Y es el aspecto de que quizá nosotros no somos tan religiosos. En un sentido, nuestra congregación no es tan religiosa en cuanto a rituales, dogmas y doctrina. No somos tan dogmáticos. Yo no soy del tipo de pastor que lo va a observar a usted a ver si tiene sitios o si viene a la reunión de caballeros, aunque eso tú sabes. Hoy Micael vino, Liz lo mandó para acá. Liz lo sacó de la casa y le te vas a la reunión. Entonces, no soy tan dogmático en cuanto a eso. Y esta congregación es más easy going, si se quiere. No sé si usted se siente así, pero yo me siento así. Porque yo en mi vida he pertenecido solamente a 2 iglesias, en toda mi vida. Y este es el tercer lugar donde el Padre me trajo como pastor. Pero en toda mi vida yo he pertenecido a 2 iglesias, 2 concilios. Nunca pertenecí a ninguna otra iglesia. Estuve en Puerto Rico por 16 años en una iglesia. Luego estuve acá en Estados Unidos, estuve en otra iglesia por 4 años. Y después volví otra vez a la iglesia donde yo pertenecía con un pastor diferente, aquí mismo en Orlando. Yo entiendo lo que es una doctrina. Y entiendo lo que es una secuencia de cosas que se hacen en una iglesia. Y Lemuel, que es pastor, él sabe lo que es cuando uno tiene una congregación. Pues esto es lo que hacemos y lo hacemos así aquí. Y si tú quieres estar aquí, tienes que hacerlo como yo digo. ¿Usted ha pertenecido a alguna iglesia así? ¿Alguien me puede decir amén? Lemuel sabe, 11 años de pastor. Entonces, nosotros no somos más easy going. Pero llega un momento en que tú te cuestionas. Yo me cuestiono eso y digo, ¿qué es lo que está pasando con Casa de Israel Yará? Que no somos tan dogmáticos, que es que nosotros estamos tratando de, qué sé yo, adaptarnos a la gente, que la gente se sienta identificada. O como dice una iglesia bien famosa, tenemos que ser relevante a los tiempos. Relevante a los tiempos. Sí, por eso en diciembre tienen hasta un cabaret dentro de la iglesia en el altar y... ¿En serio? Un cabaret, ¿sabes? Como que... Las Roquettes, ¿la qué? Eso, ¿sabes? Porque quieren ser relevantes a los tiempos. Hay un concilio lo digo porque es conocimiento público. La iglesia metodista tiene una lucha interna bien grande porque se dividió, porque muchos de ellos quieren casar homosexuales y tienen pastores y mujeres lesbianas homosexuales en su liderazgo y no hay límites en su sexualidad, porque este asunto de LGBTQLMP.2 agrandado con reward points. Ese asunto es como que no es nada mental, es sexual, todo tiene que ver con el cuerpo. Si usted quiere enseñarle a un niño la diversidad de sexo, ¿no? Si le quiere enseñar a un niño lo que es diversidad en la sexualidad, ¿qué es lo que tiene que enseñarle al niño? Cómo tener relaciones sexuales, ¿cierto o no?
Porque tú no le puedes decir a un niño, ay, es que él es homosexual y ella es lesbiana. El niño va a decir, "Oh". ¿Y qué quiere decir eso? Pues que le gusta a la gente del mismo sexo, ¿verdad? Y el niño hace, ¿y qué es eso? Entonces, ¿qué tiene que enseñarle? Sexo. ¿Me expliqué bien? Eso todo es a nivel sexual. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Metodista pues tiene una división bien grande porque algunos quieren, otros no quieren y cosas así. Les menciono esto para que usted tenga una idea de que nosotros, Casa de Israel Yará, no somos dogmáticos. Yo no soy dogmático, ni estoy tratando de adoptarme de tal manera que usted se sienta bien. No, yo estoy tratando de volver al original de lo que Adonai estableció para que nosotros vivamos no como una iglesia tradicional religiosa, sino como una comunidad de gente, seres humanos que se encontraron con su Creador. Eso es lo que yo quiero, esa es mi intención. Entonces, si se quiere, esta enseñanza, llevo 10 años, yo llevo 10 años enseñando esto. Los últimos 4 o 5 años es cuando más le he dado énfasis en nuestro comportamiento como persona, con mi prójimo. Y esto ha creado mucha resistencia. ¿Por qué ha creado resistencia? Porque ¿qué es lo tradicional que una iglesia hace? Te enseñan a rezar o a orar, te enseñan a arrodillarte, te enseñan a guardar el Shabbat, te enseñan a comer limpio y te enseñan cómo acercarte a Adonai. Y eso es todo. Entonces, en la iglesia tradicional nos enseñan a ser, mientras más cristiano eres, mejor, ¿verdad? Mientras más tiempo pase con tu Creador, mejor, más santificado eres, ¿verdad? ¿Usted cree, ha oído eso? En las iglesias tradicionales te enseñan que mientras más tiempo estés con Dios, más santo eres y más rápido te vas a salvar. Pero nosotros en Casa de Israel Yará, le quiero aclarar este punto. Mientras más tiempo yo paso con mi compañero ser humano, más Dios sabe cómo soy. ¿Entendió eso o no todavía? No es el tiempo que yo pase en oración. No es el tiempo que yo pase en el Shabbat en la congregación aquí. Hay congregaciones que se reúnen a las 9 de la mañana y no se van hasta que 1 hora después que caiga el sol. Mientras más tiempo, mientras más yo ore, mientras más yo me meta con el Señor, más santo soy. Y el Señor te dice, yo lo único que quiero es 40% de tu doctrina, 25% de tu comportamiento y un 17% de tu tiempo. Lo repito. Y 10% de tu dinero. No, es que tú me tientas. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Pero es verdad, bueno, sí, pero eso, ok, déjame aclarar ese punto rápido. Él no quiere el 10% de tu dinero, eso está incluido en el 25%, en el 17%. Y en el 40%, o sea, 40% de los 10 mandamientos, 25% de la verdad absoluta y 17% de tu tiempo, el Shabbat. Dentro del 17, dentro del 40 y dentro del 25, que es lo que le corresponde a Adonai, está el 10% del dinero. Eso es ritual, quiero decir, eso es ritual. ¿Qué 18 de qué? ¿Cuál otro 18%? No, es 25, ¿qué es el 25%? Ok, hay 4 columnas de la verdad absoluta, ese es mi criterio, ¿no? 4 columnas de la verdad absoluta, a ver si usted se acuerda cuáles son. Primero, justicia, misericordia, bondad y... Son 4 columnas. Si usted quita una columna, una de esas columnas, la verdad no está completa. Porque la justicia, la rectitud y la bondad la da el Creador. No es subjetiva, no es como yo crea, como yo entiendo que debo ser justo, como ser bueno o ser misericordioso. No, es el Creador el que te enseña la verdadera justicia, una justicia igual para todos.
Y es el Creador el que nos enseña cómo ser bueno con mis hermanos. Y es el Creador que ha tenido misericordia de nosotros y te dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Ahora eso viene del Creador. Ahora, esa otra columna que es la rectitud tiene que ver con nuestros rituales. Cómo nos acercamos a Él. ¿Y por qué es importante los rituales? Porque los rituales demuestran que nuestra fe no está en un hombre, sino en un Creador que no se puede ver. ¿Cómo yo demuestro que mi sistema de creencia no está basado en lo que dice un hombre? Porque no adoro a un hombre, adoro al Creador. Porque mi ritual no es como me acerco al pastor o a mi líder. Mi ritual es con Adonai. ¿Me expliqué bien hasta ahí? Ese es el 25%. Rectitud. Ahora, el 40% de los 10 mandamientos, ¿cuántos son para Dios, para Adonai? 4, los primeros 4, ¿verdad? No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen. No te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y guarda el Shabbat. 40%. El resto, ¿cuál es? ¿De dónde es? Entonces, desviamos la mirada del Eterno para mirar a nuestros padres y de nuestros padres mirar a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué honra a tu padre y a tu madre? Para que tenga largos días en la tierra, pero la conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal mía es con mi padre y mi madre. Porque Adonai me creó en el espíritu, ¿verdad? Pero el único camino es mi papá y mi mamá. Para lo físico. ¿Están viendo ahora? Por eso es que ese es el 5º mandamiento, está en el medio. Luego, no cometerás adulterio, no robarás, no, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Verdad? Ahora se está dando cuenta que de los 10 mandamientos, 40% es de Dios, 60% es de los hombres. ¿Cuál me falta? El 17%, ¿verdad? 17.5% más o menos aproximado. Yo no soy tan matemático, pero la semana tiene ¿cuántos días? ¿Y cuántos días pide Adonai? 17.5% de una semana completa. ¿Ah? ¿Sí? ¿Algún contador? Pedrito. ¿Cómo? O sea que es menos. Es menos tiempo lo que el Eterno diga. Ok, le estoy diciendo todo esto basado en la experiencia que tuve esta mañana. Esto tiene mucha resistencia. Esto ha creado mucha resistencia. Hay personas que inclusive tiran un montón de pullas indirectas y yo los oigo. Pero no les hago caso porque yo los oigo. O sea, no importa. Yo no estoy aquí para probar una cosa o la otra. Yo estoy aquí para servir un plato y el que quiera comer de él, come. Usted mira y selecciona y usted se da cuenta si es kosher o no es kosher. ¿Verdad que sí? Hay veces que uno no se da cuenta si es kosher. El otro día fui a comprar un beef sausage de eso, como un salami de carne. Yo, ay, qué chévere, mira, está en especial. Y yo vi el precio y vi el paquete, oye, está en especial y me lo llevé. Y cuando lo piqué en casa lo vi... Con razón estaba en especial, por la mala costumbre de que ya yo sé cuál es, y como se parecía tanto, lo agarré y seguí. Me di cuenta que no era kosher. El plato estaba allí, estaba listo para comérmelo. De repente, no leí la etiqueta y me lo comí. ¿Verdad que no? No, porque no es kosher. Pero el que lee la etiqueta, cuando usted ve la comida en el plato, usted pregunta, ¿y eso? Y esos sándwichitos de mezcla, Felicia, ¿qué es eso? ¿Qué? Eso parece jamonilla. Hace unos sándwichitos de eso, de mezcla bien rico. Entonces uno rápido piensa, espérate, no me dejes eso. No, eso es kosher. Ah, bueno. Igual haga con el pastor. Pastor, que esa loquera que usted dijo ayer está en el plato. Enséñeme la etiqueta. ¿Me estoy explicando bien? Yo no estoy aquí para probar si lo que yo digo es o no es verdad. Yo lo pongo en el plato y usted lo prueba. Y usted pregunta, usted me dice, pastor, ¿qué es eso? ¿Y de dónde saca usted eso? ¿Y por qué usted enseña esto? Bueno, aquí está el pastor. Ay, pastor, se equivocó. Mire, yo encontré esta otra cosa. Yo, ay, mi amor, de verdad. ¿Por qué no lo vi antes? Gracias. Vamos a corregir esto. Y el sábado que viene, hermano, metí la pata. Entonces juntos nos arreglamos. ¿Vieron?
No estoy aquí para enseñar un dogma, una doctrina. Mi doctrina es esta. Id, haced bien y sanad a todos. El resto lo aprendemos aquí. ¿Qué aprendemos aquí? Cómo guardar el Shabbat, cómo celebrar la Pascua. Lo hicimos el martes. Estuvo bien rica la comida. Y si usted quiere cordero, usted consiga cordero. No compre el cordero de Publix, esos corderos porque son halal. Casi todo el cordero que venden por ahí es halal. Busque aquí una finca. Busque por el internet. Las fincas que vendan cordero. Y hay fincas. Por aquí hay muchos lugares que son farms. Que usted va y ellos tienen neveras y tienen cosas y te vende el cordero. No es tan barato. Me estaban vendiendo un cordero entero por 17 pesos la libra. Y yo empecé a sacar cuenta. 1,000 pesos, tú eres loco. Yo le dije, ¿cuánto vale vivo? 225. Vamos a comprarlo entre todos. No, pero es que no vamos a pagar 1,000 pesos por un cordero, ¿no? Entonces, para ir al punto, esta mañana mientras estaba en esa meditación, el Padre me mostró como una liga. ¿Sabes lo que es una liga? Una goma. Que usted la pone, ¿sabes lo que son cómo se llama la? ¿Ah? La resortera, la que usted usa para tirar piedra. No la onda tú le das vuelta y después suelta. Pero nosotros tenemos resortera, en Venezuela se llaman las chinas, ¿dónde están? ¿Verdad? Una gomera, ¿verdad? Algo más. Una onda china. En Chile le dicen onda, pero no la que se le da vuelta, sino la que se estira. Y después, ¡pum! Bueno, esa liga, el Padre me lo mostró de esta manera. Era como si Casa de Israel ya estaba haciendo esa resistencia. Y resistencia. Pero la resistencia no es porque queremos ir en contra de nadie, sino que la resistencia nos está creando un momentum. Porque dentro de poco, Casa de Israel ya va a ser... ¿Me escuchó bien? Estamos creando esa resistencia porque en el momento en que seamos lo que se llama deployed, catapultados, enviados, nosotros no vamos a ir al mundo o a los lugares, a los sitios, a enseñarle doctrina. Vamos a empezar a enseñar a la gente cómo comportarse como un buen ser humano. Y eso va a traer a la gente al eterno. Y eso va a empezar a enseñar a la gente a decir, oye, pero ven acá, pero ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú quieres ayudarme? ¿Por qué me perdonas? Si yo te hice mal, ¿por qué me perdonas? Y tú le vas a decir, si tú supieras, dame 2 horas. Y en 2 horas yo te voy a decir por qué yo soy capaz de perdonar. Quiero decirles otra cosa. Yo les digo esto, no porque lo leí en un libro, no porque alguien me lo contó. Yo he vivido en carne propia los dolores de tener que pedir perdón y humillarse cuando no se lo merecen. Porque no se lo merecen. Pero de la misma manera yo no me merecía el perdón de mi Adonai. Yo había cometido un pecado de muerte. No uno, un montón. Y yo merecía morir. Y ahora el Padre me ha abierto los ojos de tal manera que me está enseñando. El primero me entrenó y dolió, el entrenamiento dolió. ¿Sabe? El ego, el rompimiento, el dejarlo todo. El vivir alejado de todo el mundo dolió y todavía duele. Pero la satisfacción de poder ver a una persona a los ojos y sonreírle sin pensar que lo estoy haciendo hipócritamente, porque no lo hago hipócritamente. Y espero que usted cuando según vaya aprendiendo no lo haga hipócritamente o por obediencia. Lo hago porque amo al Señor, lo que si no... Va a llegar un momento en que tú vas a sonreír porque sí. Porque eso es a lo que el Eterno me ha enviado. Casa de Israel Yará no es una iglesia dogmática porque nosotros no estamos entrenando sacerdotes ni levitas. Estamos entrenando gente a ser mejor gente. Seres humanos.
Y entonces, ¿cómo es que tú le sirves? ¿Cómo le sirves tú a tu Señor? Ah, pues mira, yo guardo el sábado, yo hago esto y lo otro, pero eso es secundario. Lo que es importante es que estoy aquí para extenderte la mano. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesita? Ay, yo necesito $1 millón. Era la mano, no la cartera. No tengo $1 millón, pero tengo 10, toma. Me quedan 5. Esto fue, he repartido tanto que me quedan son 5. Claro, mis necesidades están cubiertas, a mis hijos no les falta nada, no estamos pasando frío, le puedo echar gasolina al carro. Cosas así, tengo lo suficiente para mí. Sí, pero, ¿y tienes 3 casas? Sí, pero en esas 3 casas hay gente que está viviendo ahí, me está ayudando a sostener el resto de las cosas. ¿Y por qué no me regalas una? Porque ese es mi negocio. Pero toma, aquí tienes 100, 200, $1, $2, $50. ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde te están esperando? No, es que necesito un Uber para ir a Winter Haven. Pues mira, llamamos un Uber, la montamos, le damos la dirección, pagamos. ¿Me estoy explicando bien, hermano? Pequeñas cosas. Va a llegar un momento que vamos a poder hacer grandes cosas, como enviar a Cristian y a Karina para Argentina para que le den bultos y útiles escolares a los niños y tener lo suficiente para hacerlo y que no nos hagan ni un hoyo ni nada. Tenemos lo que el Señor nos bendijo y ahí está. Y a ustedes. Cristian me dice cada rato, dale las gracias a los hermanos de la iglesia, por favor, dale las gracias, que tú no sabes lo que hemos hecho acá y tú no sabes lo mucho que nos... Pues eso, es que esa es la idea. Mire, yo he estado en iglesia, lástima, esas son dos nada más, ya se lo dije, pero bueno, en una de las iglesias donde yo estaba, decidieron enviar ayuda aquí que para Haití. Pues hicieron un rally, un maratón para recoger todo. La iglesia no puso un centavo. Pero le sacaron todo el dinero a la gente para ir allá y después dijeron, nosotros la iglesia fuimos. No, ustedes no fueron nada, la gente fue la que fue. La iglesia tiene que estar dispuesta a que, ok, si ustedes me dan $1 millón, yo pongo $1 millón también. La iglesia tiene que estar lista para hacer ese tipo de cosas. No tenemos $1 millón, pero si ustedes ponen 1,000, nosotros ponemos 1,000. Recogemos 1,000 entre todos, entonces la iglesia saca 1,000. Y ahora es así, la iglesia así funciona. Pero eso de que, hermano, tenemos que enviar ayuda, pero no se puede afectar el presupuesto de la iglesia. No se puede afectar, no lo toque. Por eso es que el Señor no los bendice. O los bendice y esa es su bendición. That's it. Eso es demasiado decirlo aquí ahora. Lo bendice y esa es su bendición. Bueno, en las oraciones, en el Sidur, cuando nosotros usamos el Sidur, hay una oración que dice, a ver si la encuentro, me voy a tomar este minutito nada más y entramos a la Torah. La oración que dice, los inicuos son prosperados para ser destruidos. La página 12 y 8. A ver. Ajá, sí. Cuán grandes son tus obras, Adonai, cuán profundísimos son tus pensamientos. Un hombre bruto no puede saber, un tonto no comprende esto. Cuando los malvados prosperan cual hierba y los malhechores florecen, es con el fin de que puedan ser destruidos para siempre. Diga conmigo, para siempre. Cuando usted vea que una persona prospera y es un impío sinvergüenza, hijo del diablo, que eso, mira, ¿tú conoces a alguien así, Maggie? Sí. Sí, pero no vas a testificar aquí, por favor. Uno dice, pero ¿cómo es ese hijo? El diablo prospera. No, es que él prospera, esa es su bendición y será destruido, diga conmigo, para siempre. Para siempre, porque esa persona no está haciendo tesoros en el cielo, está disfrutando de su tesoro aquí en la vida y cuando muere, ¿qué va a pasar? Nosotros quizá no prosperamos tanto y el rey David decía, hubiera yo desmayado al ver la prosperidad del impío, pero Adonai me ayudó. ¿Sabe qué está pasando? Que nosotros no estamos sembrando para esta carne. Yeshua dijo, no hay quien dé, quien dé. Quien deje padre, madre, hijos, ¿verdad? Mujer, casas,
por mi causa, que no reciba 100 veces más, padre, madre, hijo, no dice mujer, pero dice casas, propiedades. Aquí, diga conmigo, aquí, y más allá, la vida eterna. El impío tiene 100% casa, padre, madre, propiedades y todo aquí y ya. Ahora lo vio mejor ahora. Esta oración, eso es lo que está diciendo. Ay, pero porque el impío prospera, ¿ve? Porque eso es todo. Así cuando el impío prospere, no molesta al Señor y deja que el Señor trabaje para nosotros. Mira, el Señor no lo distrae. No lo distrae, porque el impío pues ya tiene lo suyo. Nosotros pues necesitamos esa relación. Para concluir este pensamiento, lo que quiero decirle es que nosotros, Casa de Israel Yara, tenemos que prepararnos. Y tenemos que apoyarnos, nosotros, la Quejilá, la comunidad, tenemos que apoyarnos y buscarnos unos a otros. Vienen unos tiempos difíciles, pero no para nosotros. Porque nosotros no estamos detrás de que la gasolina esté barata o que la comida no nos falte. Nosotros sabemos que Adonai nos va a prosperar. Pero no nos va a prosperar porque hacemos largas oraciones. Nos va a prosperar porque además de nuestras oraciones, pasamos más tiempo con la gente que en la iglesia. Pasamos más tiempo, el 60% de nuestra vida está siendo observada por el Eterno. ¿Qué hacemos con nuestro prójimo? Amén. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay una pregunta? Ok, vamos a la porción entonces. Aleluya. Si se ponen de pie, se los voy a agradecer. Para que hagamos la bendición por la palabra del Eterno. Nosotros estamos bendiciendo al Eterno porque Él nos da su palabra. Esa es la bendición que estamos haciendo. Se lo voy a poner en la pantalla para que sepa lo que estamos orando. ¿Okay? ¿Sí? Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam asher baharmanu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres Jehová, el dador de la Torah. Te damos gracias, Eterno, porque no, por medio de Yeshua nos has traído hasta este convenio, este pacto. Por medio de Yeshua has abierto una puerta y nosotros hemos podido entrar por ella. Y nos hemos encontrado en un paraíso, un reino hermoso, un lugar de orden, un lugar espacioso, un lugar de bendición, de shalom. Gracias, Eterno, porque hoy sabemos cuál es nuestra responsabilidad y podemos cumplirla. Ahora, Padre Santo, como dijo Yeshua, si alguno está falto de fe, demándela de parte del Eterno. Hoy te demandamos fortaleza para ser fieles. Que nos aumentes nuestra fuerza para ser fieles. Que podamos nosotros, Padre, entender tu palabra. Y al entender tu palabra, Padre Santo, ubicarnos a donde nos estás enviando. Y que donde estemos allí, aunque vengan vientos, aunque vengan terremotos y ataques y venga el enemigo para empujarnos, Padre, tú nos fortaleces de tal manera que permanezcamos sólidos, firmes sobre la roca, Padre Santo. Yeshua dijo, santifícalos en tu Torah y nosotros queremos, en tu verdad y nosotros queremos ser santificados. Enséñanos la Torah de vida. Enséñanos la verdad. De manera, Padre, que no solamente sepamos acercarnos a ti,
sino que tengamos, Señor, esa presencia tuya para poder vivir con nuestro prójimo y para poder levantar naciones, levantar familias, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que necesitan de ti. Que nosotros seamos ese punto de contacto, que vayamos con esa autoridad, Padre, para poder bendecir, reprender, levantar, Señor, redalguir, Padre. Espíritu de verdad, ayúdanos en nuestro caminar. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias, se pueden sentar si son tan amables. Muy bien, la Torá, la porción que nos corresponde en el día de hoy se llama Zav o Tzav, que lo que significa y le dijo. Adonai habló con a Moisés y le mandó a hacer ciertos rituales. No le voy a entrar en los detalles, como le he dicho, estamos en el libro de Levítico. Hay muchos rituales en él. Hay rituales que corresponden a la forma en que los levitas se van a conducir en el templo. Cómo ellos se tienen que comportar. Ellos sí tienen una tremenda doctrina. Ellos sí tienen un orden específico. A veces muchas personas se claman ser levitas. No, los levitas de la iglesia, y suben y se ponen a cantar. Si usted supiera lo que es un levita, no se llamaba levita. Son pocas las personas que conocen las exigencias y lo riguroso que es ser un levita. Primero y principal, tiene que ser mayor de 20 años y no mayor de 50. O sea que ya yo, Pablo, tú y yo. Los sacerdotes no pueden ser mayores de 50. Los levitas tienen que servir y los que se retiran tienen que enseñar a los que vienen levantándose. Y su nivel de pureza ritual, diga conmigo, pureza ritual. Su nivel de pureza ritual es mucho más exigente. Se le exige más a un levita, a un cohen o a un sacerdote que a una persona común. El problema que hemos tenido, y eso lo enseñé yo creo que la semana pasada, en el video de ayer o de la semana pasada, yo enseñé, el problema es que el judaísmo quiere traer los rituales del templo a la vida común. Ese es el problema, y es un problema. Pero ¿por qué es un problema, pastor? Si queremos subirnos a un nivel de pureza. El problema es que cuando tú quieres traer esos rituales a la vida común, te tienes que apartar y separar tanto que no tendrías contacto con nadie. No puedes tocar a una persona. Por ejemplo, hace poco hablé con un doctor. Y un doctor que es judío no puede ser doctor para una persona común. Por ejemplo, hablé con el Moel, que hicimos las circuncisiones hace una semana. Mientras yo hablaba con él me decía, yo no puedo ser un doctor de medicina común. Y yo le digo, ¿pero por qué no? Si tú eres doctor, tú puedes practicar tu medicina común y cuando lleguen las personas te llamen para hacer circuncisión, se la hacen, tranquilo. Y yo, no, porque imagínate, si yo estoy en una clínica y estoy atendiendo a una persona que está menstruando y después de ese paciente me llega uno para hacer una circuncisión, yo estoy impuro, ¿verdad? No está impuro. ¿Sabe por qué no? Porque tú te lavas las manos, ¿verdad? Y te las desinfectas y los doctores salen así, ¿verdad? Con la cosa. Y ya estás limpio. Pero pastor, pero estás tocando a una mujer menstruosa, ¿y eso qué pasa? Bueno, no dice la Biblia que estás impuro para ir al templo. ¿Me expliqué bien? Por lo tanto, sí está impuro, pero no está impuro. Sí está impuro porque no puede subir al templo, pero no está impuro porque se puede lavar las manos. Se puede esterilizar, ¿cierto? Entonces yo no puedo traer ese ritual a la vida común. Hay personas que no vienen a la quejilá porque mujeres que tienen su periodo, entonces, no, es que no se puede ir porque el Señor está allí, yo no puedo ir con este. ¿Y quién te dijo? Y el Señor no está donde tú estabas. ¿Y quién te está guardando? ¿Y quién te está protegiendo? Pues Él mandará a alguien. Él está allí contigo. Eso es un estado natural.
Ah, no, pero si yo soy un doctor y se me muere un paciente, y entonces se lo llevan, entonces ahora tengo que atender y hacer una circuncisión. Eso es un nivel de pureza, yo no puedo. Sí puedes, porque yo no puedo aplicar los rituales del templo a la vida común. Para usted vivir comúnmente en su casa, no necesita, usted va a entrar a su casa y se da 7 baños. ¿Verdad que no? Bueno, en el 2020, ¿se acuerdan? Que la mujer llegaba, tú llegabas a la puerta y sacaba un pote de cloro y sacaba un pote y desinfectaba, pero si yo vengo del patio, sí, pero tú sabes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo me sentía tan ridículo que me duró un mes. La histeria me duró un mes. Y yo, pero qué ridículo es esta. Venía el de Amazon, déjala ya. Y allá iba con el cloro y la... ¿Tú sabes lo que es que desinfectaban los tomates? Qué ridículo. Perdónenme, ¿verdad? Por favor, perdónenme los que tienen esa situación, pero no sé si... Sí, no, es que en casa lo hicimos. Es más, mi mujer se compró un carrito de supermercado y todo. Andaba con el carrito para arriba y para abajo. No, yo no voy a tocar esos carritos en el supermercado. Lo tengo en casa, te lo voy a enseñar. Cuñado. Perdónenme los que todavía tienen esa fobia. Quiero que sepan que tenemos información fidedigna del gobierno. Nosotros estamos en una zona verde. ¿Sabe lo que es la zona verde? Safe zone. ¿Sabe cuánto territorio de Estados Unidos está en la zona verde? ¿Quiere saber? Todo. Estamos bien. Ya no tiene que andar con los potecitos de cloro y esas cosas. Ese procedimiento para usted entrar en su casa era el procedimiento para entrar al templo. Tú no podías ir al templo si habías pasado por encima de una tumba de un muerto. Tenías que esperar, darte ciertos rituales de baño, y entonces a la tarde, cuando caía el sol, ¿qué pasaba? Eras puro. Y al otro día, ¿qué hacías? Subías al templo. Pero imagínate que mi mujer no me deja entrar a casa porque yo estoy enterrando una gallina que me la mató el perro. ¿Verdad? Entonces entierro la gallina, se me murió la gallina de este perro. Cuando voy para casa, aquí no entras hasta por la noche. ¿Qué tú dices, mi amor? Es que tocaste un muerto. Y con ese calor que hace afuera, yo voy a entrar más impuro con todo el sudor cuando llegue. Me estoy explicando bien, ¿verdad, hermano? Estoy tratando de ser razonable en cuanto a esto. Los rituales del templo son del templo. Ahora bien, ¿podemos utilizar parte de estos rituales para nuestra vida común y nuestra vida diaria? Sí, hay muchas cosas que son muy efectivas en lo que dice Pablo, culto racional. Pablo no dijo culto, punto. Pablo habló y dijo culto racional. Hay cosas que son racionales que tú tienes que hacerlas para tu casa. Mandamientos y cosas que protegen tu casa también. Por ejemplo, tú llegas a tu casa y te lavas las manos. Nadie puede subir al templo sin lavarse los pies y sin lavarse las manos. Los levitas, lavados, bañados, cambiados de ropa, antes de entrar al templo, tenían que lavarse las manos, lavarse los pies, y entonces podían entrar. Pero para entrar a los atrios, un baño. Para estar a los atrios afuera, otro baño. Y cuando pasas a los atrios, te cambias la ropa. Y me estoy explicando. Eso es racional para el templo, porque tiene un nivel de kadosh. Diga conmigo, kadosh. Santidad, un nivel de santidad superior. Pero en la vida normal, yo tengo que ser razonable. ¿Y qué entonces, pastor, usted entiende que debemos en la vida normal practicar para mantener nuestro nivel de pureza? ¿Alguien me puede dar una idea? Obediencia, pero en la práctica, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien? Moral. Tengo que tener un nivel de moral superior a la que el mundo tiene. Nivel de moralidad, mi nivel de moralidad. Mis ojos no pueden capturar inmoralidad. Mis ojos. Yo no puedo estar mirando cosas inmorales.
¿Me estoy explicando bien? Yo no puedo estar oyendo cosas inmorales porque ahora mi nivel de pureza ritual y moral se afecta. Yo no puedo estar todo el día oyendo a ¿cómo se llama? ¿Por qué te ríes? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿El de qué? La basura del Bad Bunny. Yo no puedo estar escuchando eso a un tipo ahí con un ritmo y bostezando. Hay una artista que es de España que lo hace muy bien, que canta así. Pero ¿qué es lo que está cantando él? Inmoralidad. Todo lo que canta es inmoral y entra por aquí y tú, ay no, a mí lo que me interesa es el ritmo, a mí lo que me interesa es la música, tú sabes. No. Punto, no. Pero ¿y por qué, pastor, si eso no es nada malo? No es malo porque todo el mundo lo hace. Pero si todo el mundo se pusiera de acuerdo y entendiera y publicara una razón, un edicto y dijeran, estas inmoralidades no podemos permitirlas ni en las calles, ni en las tiendas, ni en los lugares, entonces ahora sí es malo. Pero como la masa sigue al peor, entonces para ti no es malo, porque es popular, porque tú sabes, es viral. ¿Viral es que se dice? Porque es de un influencer. Si te siguen 10 millones de personas, tú eres lo más brutal. Aunque lo único que haga es... Entonces lo graba, ay mire qué gufiado, y lo voy a compartir, lo empiezan a compartir y 10 millones de personas lo ven y ahora eso es lo más brutal, hacer muecas en la cámara. Entonces, tenemos que entender que no todo lo que entra por aquí es moral y tenemos que cuidar esto y esto. ¿Por qué yo tengo que cuidar eso, pastor, si yo no voy para el templo? Porque resulta que aunque no hay templo, tú eres un templo. Entonces, este templo tú no puedes hacer sacrificios y limpiarlo con sangre. Pero dentro de este templo hay vida, dentro de este templo hay comida, dentro de este templo hay cosas que no solamente te honran a ti, honran al Eterno y honran a la persona que se acerca hacia ti. Hay personas que vienen hacia el templo y subían hacia el templo. Y si una persona iba a subir al templo, tenía que traer algo que dar. Tú no podías ir al templo ahí nada más porque no. Todo el que subía al templo o al monte del templo tenía algo que dar. Pues entonces si tú vas a recibir algo de una persona, Pablo viene y me dice, pastor, aquí están los $100 que le prometí y todavía no llegan. El día que llega ese dinero, yo tengo que ser digno de manejar ese dinero porque ese dinero es kadosh. El dinero que él trae para mí es kadosh, entonces yo tengo que manejarlo con un nivel de kadoshim. Entonces para que yo pueda manejarlo, yo tengo que tener un nivel de kadoshim. Pero no es el nivel de kadoshim de que esta mañana oré 5 horas y estoy santo. Mira, me siento flotando en el aire. Tú lo que hiciste fue calmar tu conciencia. Esta mañana les conté un testimonio que es real. No sé si se acuerdan de Jimmy Swaggart. Los que se acuerdan de Jimmy Swaggart saben que él era un evangelista muy conocido a nivel mundial. Donde quiera me llenaba los estadios. Y resulta que lo grabaron saliendo de un motel con una prostituta en medio del pic de su carrera. Y de repente le dijeron, pero ¿cómo es posible que tú, que eres Jimmy Swaggart, hayas caído? Y él me dijo, y le decían, tú no eres un hombre de oración y de ayuno, de la palabra, que estás ahí pegado todo el tiempo. Y esta fue su respuesta, yo oro 5 horas diarias. Un tipo que oraba 5 horas diarias. Y él dijo, pero ¿cuál es el problema? Que esas 5 horas lo único que hacía era calmar mi conciencia y me decían, ya cumpliste. Se estaban dando cuenta que el 40%, el 25% y el 14.8% son importantes, pero es más importante el 60%, el 75% y el 85% es más importante. Mi relación con mi prójimo. Yo no puedo calmar mi conciencia porque yo traigo un sacrificio o porque yo me lavo las manos
o porque yo me cubra la cabeza. Yo no puedo calmar mi conciencia con eso. Eso es mi culto racional. Eso es lo que normalmente yo debo hacer. Mi constancia, diga conmigo constancia, no está basada en mi nivel ritual. ¿Cuánto ritual yo puedo hacer? Porque eso es fácil. ¿Usted sabía que el orar es fácil? ¿Qué es lo único que tiene que hacer para orar? Cerrar los ojos o dejarlos abiertos, arrodillarse o sentarse. Es pasar tiempo hablando con alguien que usted no ve. Eso es fácil. A veces uno dice, ay, ¿será que Dios me está escuchando? No sé si le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Estoy ahí orando, ay Padre, tú sabes, bendice a mi esposa. Tú sabes que ha sido difícil la carga para ella. Para ella, usted se riega, oye. ¿Verdad? Bendícela, ayúdala. Y de repente me queda como sin palabras y como que, ¿verdad, Pablo? ¿Y ahora qué digo? ¿Será que me está escuchando? ¿Será que Adonai me está escuchando? ¿Será que qué voy a hacer, Señor? Tú estás aquí. Dígame si es no cierto que le ha pasado esto. Bueno, Señor, ya no tengo más nada que decir, ¿verdad? Gracias. ¿Es o no cierto, verdad? ¿Verdad que nos pasa? Sí. Nos pasa. ¿Por qué no? Porque eso es fácil. Eso es fácil. Orar es fácil. Guardar el Shabbat es fácil. Especialmente para la persona que está retirada, que no depende o que tiene su propio negocio. Guardar el Shabbat es fácil. Viene a la congregación, hace una buena comida, se acuesta a dormir, toma una siesta, lee la escritura. Es fácil. Eso es ritual. Eso es fácil. ¿Sabe lo que es difícil? El otro 60%. Pero Dios está observando más el 60 que ese 40. La constancia no está en el ritual, la constancia está en cómo yo trato a mi prójimo, cómo yo vivo con mi prójimo. Mire, aquí, en Levítico capítulo 6, en cuanto al ritual, verso 8 en adelante, que es donde comienza. Manda. Dice, manda a Aarón y a sus hijos diciéndole, estas son las instrucciones para el holocausto. Diga conmigo, holocausto. ¿Alguien se acuerda de lo que es el holocausto? Una ofrenda quemada completa. No se come y no se comparte con nadie. Tú haces matas el animal, recoges la sangre va al altar y luego las piezas se colocan en el altar y se quema por completo. Eso es un holocausto. Eso es como decir, no es una ofrenda de agradecimiento o de retribución, es regalarle a Dios lo que Él quiere. Esto es tuyo. El sacerdote, el holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar, ¿qué va a pasar? Arderá en él toda la noche. En toda la noche vas a tener un fuego ahí encendido con ese ofrenda quemándose toda la noche. O sea que no es que, pues Señor, no tengo más nada que decir. Me voy, sé que mi esposa me está esperando, ya no tengo más nada que decir. No, el Señor dice, dale, toda la noche. Ritual, diga conmigo ritual. Muy bien, eso es perfecto. ¿Está eso fuera de orden? ¿Hacer vigilias hasta las 6 de la mañana está fuera de orden? No, el problema es depender de esa vigilia para que tu relación con Adonai esté bien. Le estoy diciendo que esto no es religioso, ¿ok? El problema es que tú dependas de hacer una vigilia o de tú orar 4, 5 horas, 2 horas o media hora. Que tú dependas de eso para decir, tengo una relación con Adonai. Porque Adonai te va a mirar y va a decir, y yo tengo millones de personas alrededor del mundo que están orando ahora mismo. Y tú crees que porque oraste 2 horas hiciste algo grande. Yo tengo oración 24 horas en todas partes del mundo. Alguien está orando a mí. Yo no soy el que necesito este tiempo de oración. Eres tú el que lo necesita.
Pero eso no es lo que yo requiero de ti. Yo no te pido a ti que te pases 2 horas conmigo orando. Y lo vamos a ver más adelante. Luego dice, el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. ¿Ok? Están viendo que esto es ritual. También instrucciones. Después dice el fuego encendido, verso 12. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder la leña en él cada mañana. Acomodará el altar, el holocausto y quemará sobre él el sebo de los sacrificios de paz. Esta es otra ofrenda. El sebo es la grasa de las ofrendas de shalom. ¿Qué es una ofrenda de shalom? ¿Alguien sabe? Una ofrenda de shalom es una ofrenda que tú das porque estás feliz que el Señor te perdonó, hiciste retribución y ahora quiero sentarme a comer contigo. Entonces haces otra ofrenda. De esa ofrenda la grasa se quema en el altar y las piezas se cortan, se cocinan y se comen. Usted come de eso, el sacerdote come de eso. Eso es una comida que se hace allí y también se hace con pan leudado. No es con pan sin levadura, es leudado el pan. Es una ofrenda de shalom. Hago un paréntesis aquí. Los Shabbat nosotros comemos el pan leudado, ¿verdad? El pan de Shabbat es pan leudado. Y en nuestro sidur, en nuestro seder de Shabbat, yo incluí la oración que Yeshua hizo cuando oró con los discípulos. Y yo digo las siguientes palabras, ¿verdad? Hago como este pan, como recordando, como memorial, como recordando el pacto que hicimos por medio de Yeshua. ¿Okay? Yeshua dijo, este pan representa mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, en cada Shabbat, nosotros nos sentamos a la mesa y preparamos una mesa para el Padre. Él preparó el Shabbat para nosotros, nosotros preparamos una mesa para Él. Pero nosotros no tenemos relación, el Padre no va a bajar a esa mesa a menos que tenga una justificación para presentarse en esa mesa. ¿Cuál es la justificación para que Él venga y se siente en mi mesa de Shabbat? Yo no soy judío. ¿Cuál es su justificación para sentarse allí? Dígalo duro, no tenga vergüenza. Yeshua, mi Mesías. El Mesías murió por mí y me dijo, esta carne, mi cuerpo representa, ¿verdad? Este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Partido para qué? Para que yo pueda entrar en shalom con Él. Para que Él pueda yo pueda retribuir por medio de Yeshua y ahora yo tengo una relación con Él. Es mi justificación. Por lo tanto, me siento a la mesa y el pan que está ahí es un pan que representa a Yeshua. No porque esté leudado, es porque estoy en paz con el Eterno. Y entonces eso me hace recordar a mí la justificación, diga conmigo justificación, de que el Padre se siente en mi mesa es Yeshua. So, ¿dónde está Yeshua en la mesa? ¿Lo están viendo ahora? Entonces, por eso es que yo incluí la oración allí. Yeshua es mi mediador. El pan es mi celebración, es mi regocijo, mi justificación. Ahora lo como y ahora el Padre se sienta conmigo. Sin Yeshua, yo no entro en Shabbat. Pero eso se lo inventó usted, pastor, porque ya veo que se está inventando una religión nueva. No, eso está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Yeshua es mi entrada al Shabbat, al reposo. ¿Qué dice el verso 8, me parece, o el 6? ¿Qué queda pues para el pueblo de Adonai? Shabbat. ¿Y cómo nosotros entramos al Shabbat? Yeshua. Ahora, escuche bien esto. Dice aquí, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él la grasa de la ofrenda de shalom. ¿Verdad? Y mira lo que dice luego. El fuego ha de arder permanentemente en el altar. Y después dice constancia. Ya tú entraste en shalom con el Eterno.
Ya estás en paz. ¿Alguien aquí está en paz con el Eterno? ¿Alguien no está en paz con el Eterno? No levante la mano. Oramos por usted. Pero si alguien todavía no ha entendido ese proceso de entrar en shalom con Él, que en shalom no es simplemente dormir, entrar en shalom con Él es que ya el sacrificio fue dado o la retribución, la expiación fue dada. Ahora yo puedo tener relación contigo, por lo tanto quiero sentarme a comer una ofrenda de shalom. Soy la ofrenda de shalom, esa es mi paz, ese es mi shalom. Ahora yo estoy con Él en paz. Pero pastor, o sea que usted no peca. Cariño de mi vida, no hables con mi esposa. Que esa sí sabe los secretos del pastor. No es que no pequemos, es que estamos justificados para poder reenganchar, como que dice, ok, vamos a empezar otra vez mi relación con... Fallaste, volviste a fallar, ¿qué pasó? Padre, perdóname. ¿Por qué usted cree que David fue perdonado? Porque David, aunque falló, él no corrió de Adonai. ¿Sabe el pecado que no se perdona? Es cuando tú corres de él, te alejas de él. Cuando tú le haces así, no me importa lo que tú digas, no me importa el Shabbat, no me importa lo que dice la Biblia, para mí tú no existes, eso es mal. O peor todavía, es que tú sepas quién es el Dios, creador de los cielos y la tierra, el Elohim, y te vayas a adorar a otros dioses. Yo sé que en Israel ellos tienen todo. Yo sé que los judíos tienen la palabra de verdad. Si todos nosotros sabemos qué de bueno hay en el judío y qué de bueno hay en la circuncisión. Todo, dijo Pablo. Primeramente que a ellos se les entregó la Torá. No sé si te he oído eso, ¿verdad? Romanos capítulo 3. ¿Qué de bueno hay en el judío? ¿Qué de bueno hay en la circuncisión? Pues muchísimo. Ellos lo tienen todo. Sí, pero yo quiero irme a adorar a otro Dios. Yo no sé, yo como que tengo dudas. Yo me voy a hacer musulmán, budista o cualquier otra cosa. Entonces ahí hay un corte. Hay una completa separación. Pero si usted está sirviéndole al Eterno y de repente se tropieza, no sé si alguien se ha tropezado. No sé si alguien aquí ha tenido un día malo. No sé si usted un día se levantó que no le apestaba todo y que no le huele ni las azucenas. Así que se dice allá en Morovi. Y en Trujillo también. Mira, hoy estoy que no me huelen ni las azucenas. Y le da la pata al perro y tira la puerta. Pues tú eres una santa, nena. Tú no pecaste. Tú simplemente estabas molesta. Pero en United States, ¿verdad? Así decimos, you feel so, your day was so bad that you coming home, arguing for everything. You kick the dog and slam the door and then go run to your room. And ¿alguien le ha pasado eso aquí, sin patear el perro? Claro que sí, pues ya pecó. Ahora sí, ¿verdad? Pues ya pecó. Eso es un pecado, es una falta moral. No es una falta ritual, es una falta moral, porque la gente que está alrededor tuyo no son culpables de tus desavenencias, ¿verdad que no? Tú estás haciendo los culpables, ellos están pagando por tu... Pero qué chollo, ¿por qué tú me haces esto? No me hables. Pero como la otra persona viene a casa de Israel Yara, le dice, vamos a ser pacientes, ahorita ya hablamos, no te preocupes. Y te echas para atrás y empiezas a orar, Padre, ¿cómo le entro? Porque no me gusta que mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mis hijos estén con esa carota tan larga. Yo tengo que ser luz en este lugar. Yo voy a ser luz. Yo voy a alegrar este lugar. Y mi esposa sale corriendo y pone ay, yo me siento tan cerca de tu corazón, mi Dios. Tu amor corre por mis venas. Tiemblo al escuchar tu voz. Aquí, ¿saben cuál es esa canción? ¿Alguien sabe? Qué contento yo me siento con tu manto que me cubre, solo espero el gran momento en que me eleve a las nubes. Vaya, desde Chile al polo norte, desde Alaska al polo sur, del oriente al occidente, nadie me ama como tú. Ay, desde Chile al polo norte, desde Alaska al polo sur, del oriente al occidente, nadie me ama como... Entonces las personas están amargadas ya en el cuarto. Se oye bien.
Pero no voy para allá. Padre, tranquilo. Yo voy a bregar con esto porque yo sé que tú no quieres que yo sea así. Tú no quieres que yo tenga esta actitud, ¿verdad? ¿Verdad? No. Pues yo voy para afuera ahora. Y sales medio enfunchadito. No tanto, pero medio. ¿Qué es eso que tú estabas cantando ahí? ¿Te gustó? Sí. Mira, ese es Roberto Orellana. Vamos a cantarlo. Cántalo conmigo. Vamos a bailar. Está bien. Ay, total. Yo te voy a decir una cosa, nena. Y se lo voy a decir a todos ustedes. Y se los voy a decir en serio a todos ustedes. Usted piensa que es difícil porque toda nuestra mentalidad ha sido condicionada a que no. Nosotros estamos acondicionados a que si se molestó y se enfunchó, que se arregle él solo o que se arregle ella sola. Ya yo traté 7 veces, traté 10 veces y no pasa nada. Pues mira, ya tú. ¿Verdad que sí? Que estamos acondicionados a eso. El Eterno, lo que falta, escúcheme bien, lo que falta, escúcheme. Lo que falta es tener la autoridad que se llama la unción. Lo que llaman la unción es una autoridad. Falta tener esa autoridad para que cuando tú llegues al lugar, tú puedas brillar y cambies la atmósfera. Pero no tenemos la autoridad. ¿Por qué no la tenemos? Porque no nos hemos dado cuenta, hermano. No nos hemos dado cuenta el llamado que tenemos a ser mejores personas. Pensamos ser más religiosos y no hemos sido más seres humanos. Ahí es donde yo rompo con el sistema. El sistema tiene que quebrantarse. 60,000 diferentes denominaciones no pueden determinar mi relación con el Eterno. Esas 60,000 religiones lo único que han hecho es condicionar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro sistema espiritual, si se quiere, para decir que Dios bregue contigo. Pero ven acá, si Dios te tiene ahí. Sí, pero es que yo no soy Dios. Ah, no eres Dios. Yo pensaba que Dios estaba dentro de ti. Yo pensaba que tú tenías el Espíritu Santo. A veces peleamos con nuestros esposos y no nos acordamos que los dos estamos llenos del Espíritu Santo. Que se supone que si el Espíritu Santo está ahí, haya algún clic de alguna manera. I don't know. It's going to take time. Miren, nos están jalando para atrás. Con la liga esa, no están, ¿cómo es allá? No sé si no están así que de repente van a salir. Pero en ese momento usted tiene que tener autoridad. Mire, voy a ir ahorita, me queda media hora, está bien, estamos a tiempo. En el capítulo 8, mira lo que dice aquí, mira lo que dice el capítulo 8. Toma a Aarón, Levíticos capítulo 8, toma a Aarón con sus hijos y las vestiduras y el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros, la cesta de panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Y Moisés hizo como Adonai le mandó. Y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación, ¿qué dijo? Esto es lo que Adonai, Jehová, ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y entonces lo vistió, les puso toda la ropa, después que le puso todo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Vamos a irme en el orden. Verso 10. Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Roció con él el altar 7 veces. Ungió el altar, todos sus utensilios, la fuente con sus bases. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. Que él no hizo un sacrificio y derramó sangre primero, ¿verdad que no? ¿Qué hizo? Tomó el aceite y fue y ungió todo el altar y el tabernáculo, los elementos, y se puso a ungir todo con el aceite. ¿Qué significa que está ungido con el aceite? Que está separado. Está apartado para un propósito. Pero no solamente son utensilios y no solamente son el altar. Ahora separó a un hombre. ¿Qué quiere decir que esa unción está sobre ti? Que tienes una autoridad
La unción no es un poder mágico en el que yo te voy a hacer así, tú me vas a creer. Eso no es la unción, eso es carisma. Eso en la psicología se llama, ¿verdad? Carisma. Ay, qué lindo él habla. Me gusta porque hace unos chistes bien buenos. No entiendo nada, pero me gusta. Eso es carisma. Y eso es una herramienta que los que enseñamos y los que dan charlas la usan. Pero usted que no enseña ni da charla ni da esas cosas no necesita carisma. Usted necesita la autoridad. La unción. Diga conmigo, la unción. La unción no es un poder mágico. La unción es un señalamiento. Es un indexing. Este es el que tiene autoridad. Desde el momento que Aarón y sus hijos fueron ungidos y fueron vestidos, desde ese momento la mirada se quitó de Moisés y se puso ¿en dónde? En Aarón. Ahora Aarón tiene la autoridad. Ahora Aarón es el que puede representarme a mí. Pues mire, lo que usted necesita es esa unción. Pero yo ni soy sacerdote, ni soy levita, ni estoy en el templo. Es que, mire hermano, nosotros no tenemos que ir al templo para ir a adorar a Dios. Tenemos que estar en la calle y caminar todos nosotros como esas piedras vivas de las que habló Pedro en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Él dijo, nosotros como piedras vivas edifiquemos, como piedras vivas. ¿Y qué vamos a edificar? En la casa de Adonai. So, usted y yo, aunque no somos sacerdotes, no somos levitas y no nos van a derramar un chorro de aceite aquí, nosotros necesitamos tener esa autoridad. Que la gente nos vea y diga, caramba, tú representas a Adonai. Adonai está contigo. ¿Cómo yo sé que Adonai está contigo? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque guardas el Shabbat? ¿Porque oras y se sanan los enfermos? No, porque haces las cosas. Porque haces lo correcto. Porque si tienes que perdonar 7 veces, ¿qué dijo Yeshua? 70 veces. Porque si tienes que hablar con alguien que hace tiempo no te habla y que está enchismado contigo, tú vas y lo haces. Porque si tienes que extender la mano y darle la mano a una persona que te injurió, que pecó contra ti, que te hizo daño, tú extiendes la mano y lo levantas. Pero ¿por qué tú haces esto? Si yo te hice daño, es que yo tengo una autoridad dentro de mí, una unción que me dice que yo te tengo que tratar bien. Ustedes quieren unción nada más que para reprender demonios y unción para sanar enfermos. Para eso que es lo que queremos unción. Pues usted métase a una iglesia. Bueno, estamos en una iglesia, ¿verdad? Pero métase a una iglesia que lo que quieran es reprender demonios y echar fuera demonios y todas esas cosas. No, aquí en Casa de Israel ya nosotros vamos a tener la unción. Pero el demonio que vamos a reprender es el mío primero. Yo tengo que aprender a romper con ese paradigma social que me enseñaron, que si tú me la haces, yo perdono, pero ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad? Pero es que, pastor, usted no sabe, vuelve y me lo hace. Pues no seas tonto. No te pongas en el picadero, pero tampoco te vayas y lo abandonas a la gente. No, tenemos que abrir la puerta. Mire, el problema es el siguiente. Ahora quiere ver el problema, ahora le voy a presentar el problema. Dios mío. Pastor, usted, eso es fácil, para usted es fácil porque usted es pastor. No me voy a quejar. Pero si yo me quejara, en el capítulo 7 de Hebreos dice, en el capítulo 7, verso 12, ¿lo tiene? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio, ¿verdad? En realidad no dice, la palabra que se usa para cambio ahí no es cambio, es transferencia. Se transfiere de una persona a otra persona. Eso ¿qué quiere decir? Que la autoridad que esta persona tenía como sacerdote, como sumo sacerdote, ¿quién era el que tenía autoridad como sumo sacerdote? Aarón. Esa autoridad que él tenía como sumo sacerdote se transfiere ¿a quién?
a Yeshua. Ahora Yeshua es nuestro sumo sacerdote. El problema es que él no puede fungir en la tierra, pero la función sigue siendo la misma. Mire cómo dice: pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor Yeshua, ¿verdad?, nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto a qué. O sea que no hay ningún sacerdote que sea de la tribu de Judá. Moisés ungió ¿a quién? Aarón. ¿De qué tribu? Pues entonces si Yeshua entonces no puede ser sacerdote, ¿verdad? No puede. En la tierra no puede ser sacerdote, en el templo. Porque dice, esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de... No dice el orden de Melquisedec, dice según Melquisedec, con la imagen, con la característica de un Melech Tzadik. ¿Vio ahora? No existe tal cosa como un orden de Melquisedec. ¿Okay? Y ese es otro estudio, no lo tenemos que hacer ahora, pero llévese eso en su mente. No, solamente hay un orden sacerdotal. ¿Cuál es? El de Leví, el de Aarón. Melquisedec no es un orden sacerdotal, es una misión. Él es un rey justo de la ciudad de Salem, Pash, ¿no? So, él es rey justo de la ciudad de Salem. So, en esa ciudad de Salem hay un sacerdote. Tiene que haber un sacerdote. Todas las ciudades tienen un sacerdote, un intercesor, una persona que aboga por ti delante del rey. Todas partes, en todas las culturas, el rey no anda en el pueblo todo el tiempo resolviendo problemas, ¿verdad que no? El rey siempre tiene su gabinete. Pues, en ese reino, Melech Tzadik, hay un sacerdote. Y en el caso del cielo, que Melech Tzadik es el rey del cielo, el rey de paz o el rey justo, Yeshua es el sacerdote. Ok, pero eso es otro estudio. Dice, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje, diga conmigo, ¿linaje qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es un linaje de la carne? No, de gente que está viva, gente que está en la tierra. No es que sea carnal de pecador. Un orden ritual. Dice, ¿en qué verso estoy? Ok, gracias. Sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué es una vida indestructible? Que es una vida que es infinita, empieza y no tiene fin. Una vida eterna es diferente. No empezó, no tiene principio ni fin. Pero una vida indestructible quiere decir que vino a la vida y no se puede destruir. Luego dice, en el 17, ¿verdad? Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Verdad que dice orden de Melquisedec? No existe un orden de Melquisedec, ya yo les expliqué. Lo que en Melquisedec lo que existe es una misión. Le voy a dar un ejemplo. Si usted, ¿dónde está Jorge? ¿Está por allá? Pues, si Jorge va a llevar hoy otra vez a los suegros a comer, se espera, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se sientan en el restaurante, Jorge va a decir, Dali, ¿puedes ver el menú a ver qué quieres? ¿Verdad? Entonces, ay, no sé, lo que tú quieras. No, pero yo quiero que tú ordenes lo que tú quieres. Ay, no sé, pues vamos a pedir una pizza. ¿Y por qué pizza? ¿Verdad, Dali? Que eso pasa siempre, normal. Al revés, en tu casa es al revés. Ay, papá. Entonces, cuando tú vas a ordenar, tú es un mandato. Quiero que me traigas tal cosa, ¿cierto? No es lo mismo que ordenar como poner uno al lado del otro. Son dos palabras totalmente diferentes. Davar es una palabra que significa ordenar, pero no es lo mismo tesav. Zav es la palabra manda, que quiere decir ordenar, pero no ordenar como davar. Davar es ponlo en orden. ¿Me expliqué bien ahí? So, en Melquisedec hay un zav, un mandato, una misión. Diga conmigo misión.
La misión de Melquisedec es hacer las obras de justicia, rectitud, bondad y misericordia. Ese es el mandato de Melquisedec. Según el mandato de Melquisedec. Eso es lo que dice este verso. Ahora, si vamos a hablar del orden levítico, decimos davar, que es la palabra ordenar. Davar significa palabra, pero su raíz etimológica es ordenar. ¿Ve? Porque usted va a escribir una palabra y usted va a escribir luz. ¿Cómo se escribe luz? U-Z-L. Ese es el orden. Hay que ordenarlas. Primero la, después la. Ahí tiene el orden de las letras. Fácil, ¿verdad? Ok. Ok. A la verdad que el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil. Diga conmigo, fue abrogado. ¿Por qué? Ineficaz e inútil. Are you ready? ¿Qué es lo que es ineficaz e inútil? ¿El mandamiento o el sacerdote? ¿Qué es lo que es ineficaz e inútil? ¿El mandamiento o el sacerdote? Las dos cosas. ¿Qué te pasa, Luis? Ok, si yo digo que el mandamiento es ineficaz e inútil, ¿por qué Adonai con su propia voz lo ordenó? Lo mandó. Por causa de las transgresiones del hombre. Él estableció un sistema que no quita las transgresiones del hombre. Él estableció un sistema inútil e ineficaz. Podemos descartar entonces a este creador porque hace cosas que son inútiles e ineficaces. A menos que lo que sea inútil e ineficaz es el hombre. Pablo dijo en el capítulo 7, Rav Shaul dijo en el capítulo 7 de Romanos, porque la ley es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Santa, perfecta. Pablo no está diciendo que el mandamiento es ineficaz y que es inútil. Él está diciendo que el hombre es inútil e ineficaz. Porque Pablo mismo hizo la siguiente expresión. Pablo se paró y dijo, bueno, yo no sé lo que es pecado, pero cuando leí en la ley, no codiciarás, ahora el pecado revive en mí. ¿Qué revivió, la ley o el pecado? El pecado. ¿Por qué? Porque estaba en un hombre. Pero la ley es la ley. Es como una pistola. La ley no se dispara a menos que alguien la active. La pistola no se dispara sola. O sea que la pistola no mata gente. ¿Verdad que no? ¿Quién mata gente? La gente. La pistola es buena si se usa de la manera correcta. Pero si tú usas la ley de la manera incorrecta, entonces la ley no es buena y se convierte en una carga. Ahora bien, el mandamiento era efectivo. El hombre es inefectivo. Mira cómo sigue diciendo. Verso 19, porque la ley no perfeccionó nada, sin embargo se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Adonai. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramentos, mientras que este fue por el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Salmo 110, ¿verdad? De igual manera, Yeshua ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Ok, espérate un momento. El mandamiento permanecía, pero el sacerdote no podía permanecer. ¿Dónde está la imperfección? ¿En el mandamiento o en el sacerdote? ¿Por qué hubo que cambiar el sacerdote? ¿Por qué hubo que cambiar el sistema? Porque se morían todos los años. El sistema funciona. Porque el sistema dice, si tú cometes pecado, trae una ofrenda, después de arrepentimiento trae una ofrenda, la ofrenda será quemada en el altar y serás, diga conmigo,
Perdonado. ¿Cómo que perdonado? Si el sistema no funciona. Sí funciona. Eres perdonado. Y eres salvo. El libro de Hebreos capítulo 11 dice claramente que fueron salvos. Lo dice. Murieron con una esperanza. Aunque no la vieron, creyeron. Y murieron con una esperanza los que vieron estas cosas. Entonces, ¿me estoy explicando bien hasta ahora? Espero que sí. La ley no es lo malo es el sacerdocio, la persona, usted y yo. Nosotros somos los del problema. ¿Seguimos leyendo? ¿Ah? El número 16. Ajá. El 19 dice que es por el mandamiento anterior. Y si vas al 16, Ajá. decía, conforme al mandamiento de la ley, acerca del linaje carnal. Del linaje carnal, ¿qué quiere decir? El hombre, el levita, sacerdote. Ok. Ahora dice, de igual manera, perdón, ¿dónde es que estamos? Verso 24. Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio para siempre, perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro y apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Una pregunta. El sacerdocio de Levítico podía ser, voy a escoger uno aquí, santo pero no inocente. ¿Verdad que no? Y podía ser santo, inocente, pero no tan puro. ¿Podía ser? No. Y podía ser santo, inocente, puro, pero que andara por ahí con pecadores. No. Y si, pues, era una persona que cumplía con todos los requisitos, pero no era aceptado por Adonai, ¿podía ser sacerdote? Por lo tanto, un sacerdote de Aarón, el levita, un sacerdote, tenía que ser las mismas características de Yeshua. Pero ¿cuál era el problema de este sacerdote? Que todos los años había que cambiarlo, o las veces que se moría, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces dice, él no tiene cada día la necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sacerdotes a hombres, diga conmigo, hombres débiles. Hombres débiles. La ley no es la que es mala, el que malo es el sacerdocio. Así que te voy a decir una cosa. Prepárate, porque ahora se te va a exigir más a ti. Porque el mandamiento no es el malo. Los malos somos nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hay que hacer no es malo. Lo que es malo somos usted y yo, que no logramos hacer encajar. Nos acondicionaron la mente para decir, no, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Nosotros vivimos en una república democrática. Somos libres de hacer lo que queramos, pero la mayoría no manda. Eso es lo que significa ser una república democrática. Somos libres y escogemos por democracia, pero la mayoría no manda. Hay una mayoría representativa y hay una minoría representativa y todos tenemos representantes. Pero en una democracia la mayoría manda. Y el problema de la mayoría manda que manda la mafia. Se juntan un montón de gente, ahora somos más. Imagínense que aquí decidamos todo. Ok, los visitantes cada vez que vengan los vamos a oprimir y le vamos a sacar los chavos. ¿Cuántos están de acuerdo? Y todo el mundo dice amén, sí, vamos a hacerlo, es verdad. Y de repente llegan los suegros y dicen, yo soy un visitante aquí y yo no tengo voz ni voto. No, aquí no tienes voz ni voto porque esto es una democracia. Aquí manda la mayoría. ¿Entiende ahora lo que es la democracia? La democracia no sirve. Por sí misma no sirve. Usted no tiene voz ni voto cuando Adonai dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Tú quieres la unción? ¿Cuántos quieren la unción? Ahora hacen, bueno, pastor, ¿qué quiere decir eso? Explíqueme, antes de decir que sí.
La unción lo que significa que tengas esa autoridad de salir e ir y ser un intercesor, ser un representante. Y nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Se dio cuenta que la Biblia dice eso también? Y lo dice acerca del pueblo, del reino, de la gente. Los sacerdotes son para el 25%, el 40%, el ritual, el acercarte a Dios. Y eso está bien, no hay nada malo en eso. Pero eso es para nosotros. Ahora nos toca a nosotros ir afuera y ser sacerdotes ungidos, con autoridad, con la capacidad de perdonar, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de sentarme, mirar y decir, ok, es verdad, yo lo hice mal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Usted cree que usted tenga la capacidad para hacer eso? Temporeramente. Porque van a haber días, Marta, van a haber días en que no vas a querer. Pero es que hoy yo no quiero. Diga conmigo, hoy no quiero. Yo lo hago el lunes. Porque el lunes lo veo en el trabajo. O la veo en el trabajo. Cuando se duerman los nenes. Para que no nos vean discutiendo. Acostamos a los nenes y entonces me va a oír. ¿Por qué te ríes así, Dali? ¿Qué pasa? No pasó nada. No, en tu casa no, ahí está la unción. ¿Cierto? ¿Usted quiere la unción? Yo voy a orar por usted para que el Padre lo unja. Porque Casa de Israel Yará, esa es la diferencia que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una diferencia tan grande que la gente te va a mirar y va a querer hablar contigo. El otro día salíamos de Home Depot. ¿Con quién andaba yo? Con Don Otto, creo que yo andaba. Y entro para Home Depot y estaba un señor ahí sentado así. Cuando voy saliendo, el tipo estaba así y me dijo, hey. Me hizo así y yo, ¿todo bien? ¿Estás bien? Yo le pregunto, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y se me quedó así mirando. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Sabe cómo nos acondicionaron la mente? A decir, este está loco. ¿Quién sabe qué le va a hacer a uno, verdad? ¿Verá que nos acondicionaron la mente a hacer eso? ¿Nos los acondicionaron? Todos sospechamos de todo el mundo. Yo fui de allá. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Dime, ¿qué haces aquí? No, estoy esperando que me vengan a buscar, ¿sabes? Ah, sí, empecé a hablar con él. Esa es una diferencia. Eso es lo que usted y yo hacemos. O Casa de Israel tiene que hacer. No podemos vivir más bajo sospecha. Hubo 3 cosas que yo le dije esta mañana a los muchachos. La sospecha, vivir bajo sospecha. Y créame que, y ustedes allá, escúchame, terminamos ya. La sospecha. Todo el tiempo uno está. Déjame quitarle el seguro. Gafas oscuras. Tú sabes. Y de repente llega uno más grande que tú y dice, no, todo bien. Esa es la persecución. El síndrome la fobia de que todo el mundo está en contra de ti. Los medios nos acondicionan para eso. El segundo, el lagartijo. O el lizard, o el reptil. El reptil, cuando ve la necesidad, en el caso de nosotros, ¿no? Cuando ve la amenaza, el reptil se hace así. No respire, no te muevas, se va a ir. No te muevas. ¿A dónde va, nene? Fíjese, dése cuenta que nos pasa cuando no tenemos dinero en el carro, no tenemos nada que dar, y usted llega a la luz y está una persona con un cartelito. ¿Qué usted hace? Reptil mode. Entonces la persona viene así, usted disimula así.
Peor son aquellos que se paran al frente del cristal, te hacen así. Entonces tú estás ahí como, entonces... Mira, ¿tú sabes quién me causa tanta, me causa culpabilidad? Es mi hija, Bella Joy. Pero papi, está pidiendo ayuda. ¿Tú no tienes algo ahí? Dale algo. No tenemos nada aquí. Yo, mi amor, no tengo nada aquí. ¿Cómo no que no tenemos nada? Pues vete a comprarle algo, comida. Verá, nos cae encima y nos vamos. Y claro, nosotros siempre lo hacemos, pero cuando no lo hacemos, que no es muy normal, cuando lo hacemos, ella empieza, ay Dios mío, tú sabes esa persona con hambre ahí. Y usted, no, papá, I can't believe it. You didn't stop, you didn't do anything. Yo, mi amor, ahora no puedo. Tengo que irme. Y el otro y el otro es el monkey. Los monos tienen una forma de que cuando viene un peligro, ellos no andan con sospecha. Los monos nunca andan con sospecha. ¿Usted ha visto un mono con sospecha? Que esté como que... ¿Verdad que no? Ni tampoco ha visto un mono frisado. ¿Qué hacen los monos cuando ven un peligro? Entonces, a nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer. Se ríe. Mira que se me acabó el tiempo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Cuando vemos la necesidad, tenemos 3 formas de responder. O nos frisamos, o sospechamos, o nos volvemos unos monos. Empezamos a gritar, aquí, aquí, aquí. Yo voy a hacer esto aquí, lo voy a ayudar. Un selfie, aquí, aquí es. Dígame sí o no. Que a veces vamos, ay, mira qué lindo, qué noble. Gracias. Seguimos en YouTube. Yo pensaba terminar hasta ahora, pero pastor siempre. Pero que el Eterno te bendiga. Los que nos están viendo por Teshuvah, gracias por estar con nosotros. Seguimos viendo en Teshuvah, en YouTube. Ok. A veces nosotros cuando vemos la necesidad tenemos maneras de responder y esa forma de responder es una condición psicológica que el mundo y el sistema del mundo nos ha dado. Pero nosotros somos sacerdotes y de la manera de ser sacerdote es que cuando vemos la necesidad estamos ahí dispuestos y disponibles porque tenemos la... Yo no tengo autoridad para entrar al templo y ofrecer un sacrificio. Yo no puedo hacer eso. Pero tengo autoridad para salir a la calle y mirar a la gente con amor, con beneplácito, según la misión de Melquisedec, según lo que hizo Yeshua. Entonces, cuando usted vea la necesidad, no se frise. Usted, si no tiene, pero dice, chico, no tengo ahora, discúlpame, que el Eterno te bendiga, que... No sé, a lo mejor, ¿quieres que te compre algo de comer? Yo voy y doy la vuelta, porque usted pregunte. Porque a veces ellos no quieren comida. ¿Sabes la cantidad de gente que se para y le dan donas y café? Todo el día comiendo donas y café. Entonces ellos están, trae otra dona aquí. Tráeme una cantoquita o algo, bro. Linda, you know what is a cantoquita? Have no clue, right? A little box of KFC. Kentucky. So it's Kentuckita. That's what we call it here in English. You know? Linda is from the house. She's from here, so she understands. Yes. So from now on, she's going to buy Kentuckita to the people. Capítulo 8. De Hebreo. En resumen, Hebreos capítulo 8. En resumen, capítulo 8 dice, tenemos tal sumo sacerdote. Esto es lo que vengo diciendo. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De allí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Y las ofrendas que ellos presentan, ¿son eficaces? ¿Son reales? Sí, eso es lo que ordenó el Padre, pues está bien. El problema es quién. Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Tenemos claro, la ley no es el problema es
el oficiante. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Yeshua ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿cuál era el defecto del primer pacto? El sacerdote. Ese era el defecto del primer pacto. No se habría procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndoles les dice, y aquí vienen días, dice Adonai, que en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quiénes no permanecieron? Ellos. El pacto es malo. No, es la gente que guarda el pacto, ¿ok? Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Yo seré para ellos Elohim y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco el primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que se van a acabar los sacrificios, se va a acabar el templo. Sí, estaba a punto de acabarse todo eso, pero no significa que eso sea malo. Significa que los hombres no pudieron llegar al nivel, no alcanzaron el nivel. No alcanzaron sobrevivir por encima de sus pecados. Entonces ahora tú y yo tenemos la misma responsabilidad. La única diferencia es que no hay templo, no hay sacrificios. Ahora vas tú a lograr hacer ese nivel, a representar la unción, representar la autoridad, o vas a echar a perder esto otra vez. ¿Sabe cómo lo echamos a perder? Y perdóneme que me tome un poquitito más de tiempo, un poquito más. ¿Sabe lo que lo echamos a perder? Que venimos al templo o a la sinagoga o a la iglesia a orar, porque no logramos cumplir el objetivo allá afuera. Entonces venimos para acá: ay, Padre, perdóname. Y entonces después que termino un Shabbat me siento tan bien porque no cumpliste nada. Donde se cumple es allá. Aquí se relaciona uno con Él y aprende. O aquí uno se llena de su presencia, uno respira su olor. Uno viene aquí como el que va al dogao en medio de un juego, ¿verdad? Los que les gusta el béisbol. Tú estás afuera debajo del sol y corriendo y pendiente y todo. De repente 3 outs, ok, voy para el dogao. Y me siento en el dogao, y allá llega el coach y empieza a hablarte y decirte: mira, esto es lo que hay que hacer, vamos para la otra jugada. Vamos, muchachos, no se duerman. ¿Quién va a batear? Mira, tú no puedes batear, bateador emergente, ¿entiendes? Y entonces en el dogao tú te refrescas, pero de repente tienes que irte para el juego y pasas mucho tiempo en ese campo. Esto es el dogao. Aquí nosotros venimos a refrescar esa relación con el Eterno, pero no a calmar nuestra conciencia. Ya tenemos que dejar de ser religiosos y vamos a salir a ser hombres y mujeres según el mandato de Melquisedec, haciendo justicia, misericordia y bondad. Eso es lo que nos corresponde. ¿Usted quiere esa autoridad? ¿Está listo? Porque una vez la autoridad está sobre usted, usted va a salir y va a tener que ponerla a funcionar. Cuando vayamos a Chile, para allá, Carlos, cuando lleguemos ahí, yo no me imagino, Carlos, toda la gente que con tu trabajo, el trabajo que tú tenías, ¿verdad? ¿Tú sabes? Ya, ¿cómo yo arreglo esto ahora? Dios mío. Pero el pastor Gabriel oró por mí y sobre mí hay una autoridad. Ahora esta autoridad no es para echar fuera demonios. Esta autoridad para poder pedir perdón y poder perdonar. Perdonar es más fácil que pedir perdón, ¿verdad que sí?
Sí, porque el perdonar es una deuda contigo. El pedir perdón es una deuda que tú tienes. So, yo voy a orar al Eterno que te dé esa autoridad. Me voy a liberar. ¿Sabes cómo me voy a liberar? Voy a ir a tocar la puerta. Adiós, ¿qué tú haces aquí? Mira, vengo porque tengo una misión. Una misión, sí, tengo una misión. Quiero pedirte perdón. Pero, ¿por qué me quieres pedir perdón? Lo que pasa es que yo sé que te ofendí. Y me sentí ofendido por lo que tú... No diga, por si acaso te ofendí, porque eso es mentira. Eso no es sinceridad. Dígale directamente, yo te ofendí. Aunque haya sido chiquita la ofensa y la de ellos haya sido más grande. No, yo te ofendí. Pero si no, perdóname, por favor. Escuche bien. No lo haga para dejar las cosas claras y cerrar capítulo. No haga eso. ¿Sabe que queremos cerrar capítulo? ¿Qué quiere decir? Que cerramos ese libro y lo ponemos en la alacena y me voy a otro. No, hágalo con la intención de restaurar relaciones, de recuperar espacio y tiempo. A veces pensamos que es que, no, yo pido perdón y ya lo dejé ahí y nunca más me relaciono con esa persona, por lo menos arreglé el asunto. No arreglaste nada, porque se arregla si restauras la relación. Si estás dispuesto a escuchar, a dar una llamadita de vez en cuando, a compartir, a pasar tiempo a pesar del dolor. Yo sé, es verdad, no le va a gustar, no. Yo sé que no quiere. ¿Se puede? Ahora voy a orar por usted. Incline su rostro, por favor. Inclínese. ¿Qué pasó allí? La necesita, ¿verdad? Necesita la oración. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Aleluya, aleluya, Padre. Tu misericordia es más grande que los cielos. Si supiera medir tu misericordia, si pudiera medir tu misericordia, no tendría con qué hacerlo. Si me pidieras que fuera donde termina tu misericordia, no hallaría el camino. Si fueras tú quien me diera la orden de perdonar, de amar y ser misericordioso, ¿cómo yo lo haría? ¿Cómo yo podría ir a ese lugar donde tú llegaste muchísimo antes que yo? El lugar del perdón y la restauración. ¿Cómo yo podría entender esa misericordia, Padre? ¿Cómo puedo entender que tú perdonas, restauras, levantas, bendices y tú recuperas relaciones? Especialmente de nosotros que nos alejamos y nos fuimos voluntariamente. Y que no solamente nos fuimos voluntariamente, rompimos la puerta cuando salimos por ella. Pateamos las flores, pisamos la grama y gritamos improperios, dejándote atrás. ¿Cómo yo puedo pensar que tú has querido salir por la misma puerta que yo rompí a buscarme y tomarme de la mano y decirme, hijo, hija, tranquilo, yo estoy dispuesto a perdonarte y estoy dispuesto a restaurar esta relación contigo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser como tú eres, Padre? Mi Rey, mi Señor, aquí hay un pueblo hermoso que está ávido de entender ese nivel de espiritualidad. Aquí hay un grupo de hermanos y hermanas y visitantes, Padre, que están deseosos de saber y entender. Yo no sé cómo Yeshua estuvo dispuesto a ir a la cruz. Yo no entiendo eso. Yo no puedo hacer eso. No estoy listo para hacer eso. Sin embargo, Yeshua nos enseñó. Un
Un verdadero amigo está dispuesto a dar su vida. Padre, yo en esta tarde, Señor, terminando este Shabbat, en lo que tú nos has enseñado, ese nivel de autoridad, ese nivel de unción sobre nosotros. Padre, yo te pido, mi Rey, por mis hermanos y mis hermanas que están listos y listas, Padre, para poner la mano en el arado y no voltear para atrás. Hasta ahora, 50, 60 años sirviéndote, 40 años siendo religioso, guardando mandamientos, decretos, preceptos, visitando la iglesia, siendo fiel a ti. Ahora es que yo voy a empezar a servirte. Ahora, Padre. Apenas acabo de conocerte y ya quiero correr a servirte. Ya quiero correr a mostrarle al mundo que tú eres un Elohim perdonador, que ama, que restaura, que permanece para siempre. Padre, dame esa unción, dame esa autoridad, que yo pueda tomar esa posición a la que tú me estás llamando, la posición de ser bendición, ser luz. Padre, yo oro por esta hermosa familia de la fe que está en este lugar, que tú me has dado este privilegio de enseñarles. Yo te pido, mi Rey, por favor te pido, Padre, pon en ellos el querer como el hacer, por tu buena voluntad, por tu espíritu. Tu espíritu, Padre, por favor, por tu espíritu. Que ese aceite especial, que no es hecho con manos carnales y que se termina, sino el aceite de la unción que está delante de tu trono, delante de ese altar, de entre los utensilios del templo, no hecho con manos de hombres. Que esa unción y ese aceite sea derramada, así como le diste autoridad a Yeshua de perdonar, de restaurar mi relación contigo, Padre. Así que ese aceite baje por las barbas de nuestro sacerdote y llegue hasta nosotros como pueblo, como dignos representantes de tu nombre, Padre. Que mis hermanos puedan, Señor, ser ungidos, ser enviados, llevar la autoridad. Padre, oro por Casa de Israel Yará. Oro por la temporada que estamos a punto de vivir, la temporada que estamos a punto de entrar, los tiempos que estamos a punto de vivir en Casa de Israel. Padre, te pido, Padre, por este pequeño remanente, Señor, de hombres y mujeres dispuestos a hacer el 60% de lo que tú pides. El vivir correctamente, el amar correctamente, el perdonar, Señor, hasta lo sumo, el ser misericordiosos y extender nuestras manos. Padre, por favor, capacítanos en tu espíritu, en tu verdad, capacítanos, Adonai, te pido, por favor, Adonai. Ayúdanos a tener un espíritu dócil, un espíritu moldeable, un espíritu listo, Padre, para escuchar tu voz. Que siempre estemos dispuestos y disponibles a servir. Padre, que Casa de Israel Yará sea una congregación de hombres y mujeres que saben sonreír, saben amar, saben perdonar, saben restaurar, saben que su sí es sí y su no es no. Y que la gente, los compañeros de trabajo, la gente en los supermercados, en las escuelas, donde quiera que vayamos, Padre, la gente nos mire y quiera hablar con nosotros. Que nuestro espíritu esté listo para abrirse, para poder bendecir, para poder hacer fluir esta autoridad sobre aquellos que te necesitan, Padre. Hay gente que va a encontrarse con personas que te van a hablar y tú vas a tener la palabra correcta. Tú vas a poder mirarle a los ojos y decirle: tienes esta condición por esto y esto, y el Padre hoy me ha mostrado eso para decirte que hay una esperanza, hay una forma de resolverlo, y así lo vas a resolver.
Oro para que esta congregación sea así, Padre. Una congregación que camine en autoridad, Padre. Te lo pedimos, mi Rey. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Te lo pido, Padre. Aleluya. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Ser como tú. Sí, mi Rey, moldéame. Quiero ser como tú. Moldéame, moldéame. Yo quiero ser como tú. Enséñame, enséñame a andar en tus caminos. Quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Aleluya. Es duro, ¿verdad? Pero no sabe lo bien que se siente. Todavía no sabe. Yo le voy a dar, me va a venir a contar. Yo quiero que usted venga y nos cuente a nosotros, por favor, para que seamos edificados. Yo le voy a contar, creo que no la he contado aquí. Yo voy a contar una experiencia que tuve con la persona allá la pastora de allá de Miami. Estábamos allá en Miami hace unas semanas atrás. Y ella, la pastora, me empezó a hablar de su experiencia. Ellos hace poco que empezaron a guardar las raíces hebreas y el Shabbat. ¿Y sabe qué pasó? Que mientras me quedé solo con ella en la sala, estábamos hablando, y ella me dice de repente, estaba contándome con mucho entusiasmo, y de repente ella me dice, ay, yo tengo un dolor por aquí que no sé lo que es. Porque me lo dice a mí, ¿verdad? Me dice, tengo como un dolor por aquí que no sé lo que es. Claro, yo me sorprendo porque ella me está contando una cosa y de repente me dice que le duele el cuello. Pero claro, cuando tú estás listo, estás listo. Y el Señor me muestra lo que le está pasando. Yo le digo, te duele el cuello porque hay una persona que tú no has podido perdonar. Yo le digo, what do you mean? Me dice, bueno, mira, ese dolor que tú tienes aquí es una carga. Tú estás cargando algo. Y es que cuando tú empezaste, hay unas personas que tú tenías tu euforia por enseñarle lo que habías aprendido y le encandilaste. Y ellos no entendieron lo que tú estabas hablando y se ofendieron con lo que tú dijiste. Y son personas que tú quieres mucho y que te quieren mucho, pero como no entendieron, se ofendieron, se levantaron y se fueron y tiraron la puerta, y rompieron, le dieron la patada, hicieron lo mismo que yo le expliqué ahora. Y ella se me queda mirando y empieza a llorar. Y me dijo, ¿tú sabes qué? Hay una familia en mi congregación, se fueron, que nosotros los amábamos, los cuidábamos, a la hora que nos llamara estábamos ahí, ellos siempre estaban con nosotros, estábamos juntos, y cuando nosotros empezamos a guardar las raíces hebreas, se ofendieron conmigo, me llamaron hasta zorra. Tú lo que eres una zorra, y todos la insultaron. Y Dios mío, yo me sentí tan mal y se fueron y no hemos hablado más.
yo le mandé un mensaje, le dije, mira, perdóname. Y yo le dije, no, los mensajitos, eso no sirve. Y yo le dije, estas son las instrucciones que el Señor te va a dar. Tú vas a ir, le vas a tocar la puerta con tu esposo y vas a ir a su casa y le vas a pedir perdón porque le alumbraste, le quemaste la retina, como dice Will. Le quemaste la retina, que no supiste manejar la información y quieres pedirle perdón. Perdóname de todo corazón, porque yo te quebranté con cosas que no debía haberlo hecho, no supe manejarlo. Tú me puedes perdonar, podemos empezar otra vez. Y abre tu corazón y dile esas cosas. Y si la persona no te perdona, no hace nada, ya le pusiste la bolita en su cancha, espera que el Padre bregue con eso. Pero no cierres la puerta. Esos son tus amistades y ese es el dolor que tú tienes aquí. Y ella se me quedó mirando, empezó a llorar y a llorar. Ay, Dios mío, pastor, gracias. Eso es lo que voy a hacer cuando salga a mi marido. Yo voy a ir a su casa y exactamente. Estoy esperando que me deje cuenta qué pasó. Estoy nervioso yo también. ¿Qué habrá pasado? Eso le va a pasar a usted. Usted le va a pasar eso. Usted va a estar en lugares y la gente va a hablar. Usted no está ahí para adivinarle el futuro a nadie, ¿ok? No vamos a estar haciendo eso. Ni para averiguar. Te va a mirar cuál es el demonio que tú tienes. Deja ver. No. Nosotros venimos a restaurar vidas, restaurar relaciones. Amén. Na 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 ¿Ya está todo? Afuera. Ya casi. Ya casi. Ah, ya estamos, ok. Muy bien. He aquí que Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Jehová, su bendición repose sobre tu pueblo. Selah, bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege. Selah, bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel, Yará, sus visitantes, los que nos ven a la distancia, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Na 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 na. Na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem miharetz. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra. Amén. Amén. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei brit
Hagafen borei pi Hagafen. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, que nos da el fruto de la vid y con lo cual alegramos nuestros corazones. Hoy, Padre Santo, como familia, tomamos este jugo de uvas en recordación del convenio que has hecho con nosotros por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Al tomarlo, Padre, hacemos memoria y anunciamos: Yeshua, nuestro Mesías, vino. El Mesías vino y murió para abrir la puerta. Hoy puedes retornar a casa. Gracias, Elohim, porque también lo resucitaste, dándonos a nosotros esperanza de nueva vida, esperanza de volver de la muerte, esperanza en el tiempo en que restaures todas las cosas. Mi Rey, gracias, Padre, te damos. Gracias por Yeshua. Bendito eres tú, Adonai, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lejaim. Na 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 Ok, vaya y busque a su esposa, a su esposo, a sus hijos, tráigalos cerquitita, nos vamos a despedir. Todavía nos queda, creo que 1 hora más de Shabbat, ¿verdad? 1 hora más. Nosotros nos despedimos aquí. Si se quieren quedar, vamos a estar por acá un buen rato conversando. Si tienen preguntas, dudas, si quieren que conversemos, pues aquí vamos a estar. ¿Ok? Hasta que termine el Shabbat y después nos vamos a la hora y a los días comunes. Véngase por aquí. Vente, Benji. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo profano, y que a nosotros también nos separaste de nuestras naciones, nuestros pueblos, ciudades, hasta aún de nuestra familia. Y nos has abierto los ojos para ver tu Torah divina, y aún más, para ver la vida de Yeshua en nosotros y encontrar nuestra responsabilidad. Padre, capacítanos para que cuando salgamos a los días comunes, Señor, mantengamos nuestra alma elevada, así como nos hemos mantenido elevado durante este Shabbat. Y que mientras caminemos por las calles, Señor, podamos llevar la luz y el sabor, Padre, a este mundo, Señor, que está en tinieblas y que está insípido. Mi Rey, que tengamos la autoridad para representar tu nombre con denuedo, Padre. Envío a este pueblo, Padre Santo, con tu bendición. Yevarejeja Adonai Veishmereka Yair Adonai Panabeleja Vihuneka Isadonai Pana Eleja Veasem Leja Leja Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde.
Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Los envío con el shalom y la paz que produce servirle a nuestro Adonai por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shavuatot, gracias a con nosotros. ¿Ah? ¿Quién pidió oración? ¿Quién? ¿Verdad? Perdonen, no se vayan. Espérense un momentito. Carlos, ven para acá que te tenemos que enviar para Chile. Carlos, véngase para acá. No se me vaya, no se me distraiga, por favor, que esto es importante. Ven para acá, Carlito. Ven. Carlos se va para Chile. Cuando él llegó aquí, yo no sé si yo les conté, pero cuando él llegó aquí, llegó hace unas semanas, se bajó del avión el viernes, fue a casa de Pedrito y el Shabbat estaba aquí y con lágrimas en sus ojos, él me dijo, yo pensé que yo venía a Estados Unidos a disfrutar y a ver el parque y todas las cosas, pero Adonai me trajo fue para venir aquí a esta congregación y hablar contigo, con lágrimas en sus ojos. Yo creo que el Padre lo va a capacitar a él. Pedrito, no de acuerdo a nuestros ojos, porque nosotros no lo podemos ver. Tú lo conoces de chiquito y sabes lo que hay. De niño, sí, todavía de chiquito queda. Pero no de acuerdo a nuestros ojos, ni de acuerdo a nuestra dogma. El Padre sabe cómo lo va a tratar a él, porque esta marca no se va a borrar. Así que yo le voy a pedir a ustedes que me ayuden en esta oración para enviar a Carlos con su esposa a Chile. Y que cuando él llegue a Chile, lo que parecía estar en contra de él y lo que el enemigo había preparado, la horca que el enemigo había preparado para engancharlo a él, el enemigo se ha enganchado en esa horca. Y el favor sea sobre este hombre, sobre esta mujer. Que así como en la historia de Esther, el Padre de alguna manera utilizó a esos hombres para traer gran salvación, así este hombre sea utilizado para llevar gran salvación a aquellos que lo menos que tú esperas son la gente que tú vas a llegar. Tienes que tener los ojos abiertos, Carlos, porque son los menos que tú esperas. ¿Estás listo para esa responsabilidad? Tórnate hacia mí, vente, hacia acá, mira a mí. Mira. La religión es buena, es parte de nuestra práctica, pero es la parte más pequeña. Las acciones que acompañan a tu religión son la parte más grande. Cuando vayas, tú vas a romper hielo, vas a romper cadenas, vas a restaurar relaciones. Y vas a hacer cosas que ni tú mismo sabes que vas a hacer. No entiendes. Y tampoco entiendes por qué lo haces. Y vas a ser ridiculizado por esas cosas. Pero Yeshua dijo, bienaventurados los que buscan la paz. Los que son perseguidos porque buscan la paz. Porque de ellos es el reino. Tú busca la paz. Encárgate de que el premio te lo dé el Eterno, a los dos. Eso es lo que ustedes van a hacer. El Padre va a colocar una autoridad sobre ustedes, no para oprimir, sino para liberar. Con amor, con abrazos, con beneplácito, con cariño. Al principio va a ser duro, pero una vez te acostumbras a la presencia del Eterno, es más fácil. ¿Estás listo? Adonai, Adonai, Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Quiero presentar delante de ti a Carlos y a su esposa, Señor. Esta pareja que con amor y con beneplácito se han complacido en llegar hasta esta congregación. Y que, Padre, han tenido ese encuentro contigo que ningún hombre ha podido superar en experiencias, en placeres. Padre, tú los has confrontado y ellos han visto la verdad y su corazón ha sido movido para seguirte y tornarse a ti. Yo te pido, Padre,
Señor, que no a mis ojos ni a los ojos de la congregación, sino a tus ojos, Padre, tú veas a Carlos y lo recibas en tu reino y lo abraces. Y que también lo capacites, así como nosotros desde aquí, desde esta congregación, oramos por él e intercedemos, lo hemos recibido y lo vamos a enviar hacia Chile, hacia su ciudad, hacia su pueblo, hacia su gente, su familia, Padre. Que él vaya con tu presencia y que él y su esposa se conviertan en esas columnas fuertes, esos baluartes en Chile, que tú vas a levantar para traer sanidad al pueblo, a la familia. Y que de un pequeño remanente, Padre, se levante una gran comunidad. Que ellos puedan, Señor, ser ejemplos de la vida que se vive para servirte. Mi Rey, yo pongo mi mano sobre Carlos. Y te pido, mi Rey, que lo lleves con shalom. Que el vehículo que los va a llevar hasta su casa lo lleve con shalom. Que lleguen a su casa en shalom. Entonces que lo capacites, lo enseñes a él, a su esposa, Padre. Les des la autoridad, la unción para ir y hacer bien, sanar corazones y restaurar vidas. Que recibamos pronto buenas noticias de esta hermosa pareja, Padre, que tú has traído hasta aquí. Los bendigo con la bendición que viene de lo alto y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Vaya, príncipe. Haga lo correcto. Vaya, hermana. Vaya y háganlo bien. Hagan lo correcto, ¿ok? Gracias por orar por Carlos. Shalom, que la pasen bien, que tengan una linda semana. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Apriete el botoncito y quédese con nosotros. Que tenemos más buenas noticias para todos ustedes. Que tengan una linda semana. Shalom.